Corsua, Increíble pero Césped, te ofrece Canarias al Día, la tertulia. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos en directo en Canarias al Día. Es el momento del análisis de la actualidad. Son las 9:01 y como siempre estoy bien acompañado en esta mesa. Compañeros periodistas, Óscar Martín, bienvenido. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Fin de semana, ¿qué has hecho? Bueno, tranquilo. Siempre estás moreno, es Sí. que, claro. O sea, mucha playa, no mucho pierdes el tiempo. litoral. Ten cuidado donde te bañas, que hay Mucho zonas sol. contaminadas. Este fin de semana Canarias. pude hacerlo en La Gomera, concretamente en Playa Santiago. Bien, estaba bien. Bien, agua. en San Sebastián y Playa Santiago. Pero No estaba bastante cerrada bien. la playa No. como pasó en el puertito Adeje. Ah, también, recientemente. otra vez. Otra vez, por segunda vez. Pues lamentable. Bueno, está un poco afónico, me dice Miguel, el realizador. No, estoy bien. ¿Estás bien? Sí, Está bien, perfecto. Miguel. No. No, estoy moreno. Estar moreno no tiene por qué uno estar afónico. Claro, a lo mejor tuviste un fin de semana intenso y eso es de agradecer porque estás aquí al pie del cañón. Bueno, fue mi como tiene cumpleaños que el ser. viernes. Ah, bueno. A lo mejor te das una secuela todavía el Bueno. cumpleaños. Oye, felicidades a Óscar Martín, Muchas que gracias. fue su cumpleaños el pasado viernes y lo tenía en silencio y bueno, pues... yo no quería sacar el tema, pero ya que lo has sacado tú, pues Bueno, felicidades, pues fíjate Óscar. tú, de carambola salió la noticia. Natacha de Arena, bienvenida. Bienvenida, Cumpleaños bien de Óscar hallada. Martín. Y oye, Óscar, no sé, unos dulcitos, una cosa, ¿no? me Para gusta celebrar el cumpleaños. cumpleaños, ¿eh? No sé, Me no olvidé, perdamos las buenas costumbres. Me olvidé, lo hubiese Para la traído. próxima. Lo hubiese traído. Pues Claro. mira, hubiese traído unos buenos dulces gomeros. Oye, unas galletitas. Las galletitas gomeras, Claro, sí. un almogrote también. Pues, por ejemplo. Siempre producto de la tierra. Cuando vaya a La Palma traigo unas rapaduras, unos Venga. marquesotes. Bueno, esperemos que sí, porque ya bueno, nos debe unas cuantas. Mira que ir a La Gomera y no traer algo de La Gomera La verdad para que sí. celebrar tu Bueno. cumpleaños. ¿Qué diría aquel? Eso. que no está Suelo- fomentando el consumo gomero. Bastante consumo allí productos gomeros porque voy bastante. Bueno, entonces está bien. Fomentas la economía local. Mucho. Natacha, ¿tú qué tal? Muy bien. Bien. Fin de semana tranquilito. Sí, ¿por Hay qué? que ir cogiendo fuelle para lo que se avecina. Oye, que eres aficionada al Canarias de baloncesto Sí. y viene una semana decisiva, ¿verdad? Una semana decisiva y además con mucha tensión porque el Valencia, desgraciadamente, tiene factor cancha, con lo cual ahora estamos martes y jueves, si no me equivoco, en partido en Valencia. El sábado, primer partido en el Santiago Martín y esperemos que el próximo lunes también pues el Canarias juegue o no, porque a lo mejor hemos ganado los 3 partidos. Está dura la cosa, está dura, pero yo nunca pierdo la esperanza ni la ilusión. Bueno, no hay que perder la esperanza, no hay que perder la ilusión y bueno, hay que mantenerse al tanto de lo que ocurre en la actualidad. Hoy tenemos un programa cargado de contenido muy diverso, vamos a hablar de lo que ocurre en diferentes islas, pero también vamos a hablar en clave política. Nos gustan analizar todos esos entresijos de los partidos políticos y hay veces que cuando se dan las noticias de relevos dentro de las organizaciones políticas, normalmente se intenta vender que todo se ha hecho con normalidad. Hay partidos que les gusta más desangrarse en público, esto del Partido Socialista, por ejemplo, es algo que le encanta, ellos se desangran públicamente y bueno, pues no tienen pudor en hacerlo y hay otros que lo llevan más en la intimidad, pero no siempre esas desavenencias se pueden guardar en la intimidad. Es lo que le está ocurriendo al Partido Popular de Tenerife. Todo parecía que había habido una unanimidad, un consenso importante alrededor de la figura de Lope Afonso, que ustedes recordarán que el pasado mes de mayo fue elegido presidente del Partido Popular de Tenerife, actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife, pero además de algunas ausencias sonoras en ese Congreso insular, la realidad es que poco después se ha conocido una dimisión importante dentro del Partido Popular de Tenerife, como es la del alcalde de La Guancha. Antonio Hernández ha decidido dimitir, en principio por motivos personales, pero nosotros pudimos entrevistarlo en Canarias al Día aquí la semana pasada y esos motivos personales poco a poco se fueron convirtiendo, a medida que escuchábamos a Antonio Hernández, en motivos políticos. Vamos a escuchar al ya exalcalde de La Guancha. Yo no me he sentido apoyado, la verdad, por mi partido. Espero que no sea así con mis compañeros, que sigan, que son los que continúan con el relevo del partido, porque, insisto, lo que se ha hecho en La Guancha, ya le digo, ahí están los números, muy pocos municipios, y la verdad que yo llamo falta, no al partido, sino a los quienes lideran los partidos, que un poquito más de afecto y más de cariño y también de apoyo en todos los aspectos, ¿no?
bueno, por ejemplo, le voy a dar un dato. En la legislatura pasada, el año 2022-23, el municipio de La Guancha estaba en inversión en el Cabildo de Tenerife en el tercero en cabeza. De los más inversión y quien estaba gobernando, quiero recordar, era el señor Pedro Martín, que era del Partido Socialista. Con mis desavenencias y desencuentros que he tenido con el señor Carlos Alonso, Coalición Canaria, también vino muchísima inversión para el municipio de La Guancha. Piscina municipal, se trabajó con el proyecto del obra de auditorio, y en este caso, pues en esta legislatura, la verdad, en los números básicamente no hay poco, ¿no? Y al final creo que esto es una sugerencia, ¿vale? Para el partido. Creo que los partidos, para que tengan potencia, al menos aquí en Tenerife, desde mi punto de vista, creo que hay que trabajarlos de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Hay que trabajarlo desde la municipalidad, de los municipios pequeños, que son los que al final le dan pulmón, es una opinión, a los partidos, y lo que dan fortaleza. Al final, escuchando a Antonio Hernández, ya se empieza a encontrar alguna respuesta a por qué Antonio Hernández fue una de esas ausencias que fueron notadas y sentidas dentro del Congreso del Partido Popular de Tenerife. Le preguntamos por qué no fue a ese Congreso. Justo ha sido en este mandato cuando su partido, por fin, su partido no gobernaba desde el año 2011 en el Cabildo de Tenerife, cuando menos inversión han recibido, y justo ha gobernado bajo la figura de Lope Afonso como vicepresidente y ahora presidente del Partido Popular. Entiendo que usted muchas ganas tampoco tenía de ir a ese congreso. No, la verdad. Creo que, como bien dije antes, la política hay que trabajarla de los municipios pequeños de abajo hacia arriba, no arriba hacia abajo. Y que creo que el Partido Popular, como afiliado, son más municipios que Los Reales y Puerto de la Cruz y Santa Cruz. Y por lo tanto, ahí hay mucho que trabajar en el partido. Es una crítica, si lo quieren considerar, quienes me estén escuchando, constructiva, para darle pulmón y fortaleza al Partido Popular. Bueno, solo un dato antes de escuchar a mis compañeros. Para que se hagan una idea, en el año 2007 el Partido Popular en el municipio de La Guancha no existía. Cuando digo que no existía es que no tenía representación, 0 concejales. Obtuvo 57 votos en las elecciones de 2007. En esas elecciones que ganó Coalición Canaria con mayoría absoluta, el Centro Canario Nacionalista, que es el partido liderado por Ignacio González, obtuvo un concejal y 423 votos. ¿Saben quién era el concejal del Centro Canario Nacionalista? Antonio Hernández. En 2011 Antonio Hernández se va de coalición del Centro Canario Nacionalista, se va al Partido Popular y consigue que el Partido Popular pase de 0 concejales y 47 votos a ser la segunda fuerza con 912 votos. Y a partir de ahí, 2015, 2019 con mayoría absoluta y 2023, las 3 veces ha ganado las elecciones del Partido Popular. ¿Qué ha pasado? De tener 0 concejales a ganar 3 veces seguidas las elecciones en el municipio. Un dato que pongo sobre la mesa y ahora quiero escucharles. Natacha. La verdad que ha sido muy clarificador las palabras de Antonio Hernández, sobre todo a la pregunta concreta y precisa de no tenía muchas ganas de ir al Congreso, ¿no? Pues la verdad que no. La verdad que no podemos decir que no ha sido honesto. Fue bastante transparente. Efectivamente. Y oye, pues una cosa que se agradece, además se echa de menos, hablar con naturalidad. ¿Qué es lo que pasa? Que estamos acostumbrados, como bien decías tú al principio, David, a ver a un Partido Popular como una disciplina de partido férrea en que cierra filas y que es verdad que los trapos sucios siempre se han lavado en casa. Lo que pasa es que empezarán voces disidentes que no están de acuerdo con algunas actitudes del partido y sobre todo de personas o de instituciones gobernadas o cogobernadas con el Partido Popular, como en este caso que apuntaba Hernández, que no se ve tampoco ningún beneficio, entendámoslo en lo más positivo de la acepción de la palabra en ese beneficio, sin querer que haya nada raro por el medio. Pero sí, hombre, pues quizás esas faltas de apoyo me parece claro que es una de las motivos de Antonio Hernández, que parece que durante la entrevista no lo supiste llevar al terreno que querías, bueno, ¿no? También tenía ganas de hablar. Sí, porque el que no quiere no habla al final. Eso es así, por muchas preguntas y por mucho que lo marees. Efectivamente. Y después hay una cosa que me llamó mucho la atención de las palabras de Antonio Hernández, que creo que también es algo que se deberían de pensar los grandes políticos o de las grandes instituciones, que es que hay más allá de Santa Cruz,
de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, de La Laguna o, en este caso de Los Realejos, apuntaba el hilo y de el Puerto de la Cruz, porque dos de los grandes dirigentes del Partido Popular pues, han sido alcaldes de esos dos municipios del norte de Tenerife. Hay que cuidar mucho la municipalidad, porque además la municipalidad lo que te da también es coherencia y te da ese trato cercano al ciudadano, que va a redundar seguramente en otras elecciones a instituciones más potentes, a instituciones quizás de estar más en la picota, pero no hay que dejar de lado, porque después pasa lo que pasa, como está pasando en Gran Canaria con otros partidos, por ejemplo con Nueva Canarias, hombre, que pues los grandes popes del municipalismo dicen, no, aquí vamos a hablar de mi libro y vamos a hablar de lo que ya se vino hablando hace años, que es eso, el estar junto a la gente, que se supone que es para lo que sirve la política. Y sobre todo la política más cercana, que es los ayuntamientos, los alcaldes y los concejales, ¿no? No, ya yo decía, bueno, esto evidencia, es la crónica de una muerte anunciada. Yo decía la semana pasada, el pasado lunes, que con toda probabilidad, independientemente que respetaba el comunicado que había lanzado el propio alcalde de La Guancha en Tenerife, de que eran motivos estrictamente personales, yo estaba claro, ya me adelantaba, yo decía, recordarás, David, que detrás había un trasfondo, que a mí me llamaba la atención que cuando conocí el comunicado, que a estas alturas el alcalde, un hombre, además, con cierta experiencia en la alcaldía, de repente anunciase su marcha. Yo dije que ahí tenía que haber alguna diferencia, algún descontento o alguna sensación de no estar de acuerdo con las directrices o con la dirección del partido, con la nueva entrada de Lope Afonso, por tanto, con la nueva, con la etapa de Manuel Domínguez al frente del Partido Popular en Canarias. Y así ha sido claro, lo ha confirmado, por tanto, esta situación. Se marcha porque no siente respaldo. Se ha sentido bajo la soledad del Partido Popular, de la dirección del Partido Popular. No es la primera vez que ocurre esto en el Partido Popular, en muchísimas etapas del pasado, que alcaldes consolidados, dirigentes consolidados se marchen porque se sienten abandonados. Confirma efectivamente que no va al Congreso porque no está cómodo, ya lo habíamos avanzado en su momento. Bueno, pues en definitiva yo creo que es una pérdida importante del Partido Popular de Tenerife y del Partido Popular de Canarias, porque no olviden que Manuel Domínguez, hasta hace bien poco, era el presidente del Partido Popular de Tenerife y que además era un hombre que ha venido siendo alcalde durante muchos años de un municipio precisamente colindante del norte de Tenerife. Eso por un lado. Y por otro lado, el municipalismo. Yo creo que el Partido Popular hace mucho tiempo que se olvidó del municipalismo. Por cierto, hay que decirle al Partido Popular que ese concepto del municipalismo, que Manuel Domínguez viene, insisto, del municipalismo, ya le ha tomado la delantera Coalición Canaria, que está afianzando el municipalismo con los pactos, recuperando muchas alcaldías en Coalición Canaria que ya había perdido a base del Partido Popular. Por tanto, tiene que reflexionar en este sentido el Partido Popular. Hay que decir que mañana se celebra el pleno, La Guancha, el pleno extraordinario, donde se da el relevo, donde se toma en consideración de manera oficial la marcha, la renuncia de el propio Hernández, Antonio Hernández. En principio, la que va a ser su teniente alcalde, que además es una mujer que siempre ha venido de su lado, desde que se presentó a la alcaldía, de su máxima confianza, que es Lorena Soca, y habría que estar atento si continúa o no el pacto, en este caso, Partido Popular, Partido Socialista con María José García. Hay que decir una cosa, que no lo ha contado Hernández, no sé si lo ha dicho. Allí hubo un movimiento, una pequeña fisura en el grupo municipal. Hace algún tiempo él retiró las competencias a una concejal del Partido Popular que parece que el propio alcalde había perdido la confianza en su figura. Habría que ver qué papel puede jugar mañana en esta etapa esa concejal, insisto, que no es afín del núcleo duro del Partido Popular de La Guancha. Efectivamente, le preguntamos también por eso, por supuesto, en la entrevista. Un poco también hilando lo que decían los compañeros, es verdad que los votos de los municipios son importantes para algunas instituciones, sobre todo, por ejemplo, para el Cabildo de Tenerife. El Partido Popular hace en torno a 20 años prácticamente no tenía implantación en la isla de Tenerife, a diferencia de lo que ocurre en Gran Canaria, donde estaba muchísimo más desarrollado a nivel municipal e insular. No la tenía en Tenerife, ahí hizo un trabajo bastante sesudo Cristina Tavío, ustedes lo recordarán, cierto, para la instauración del partido que poco a poco fue ganando, pues en este caso, militantes, como fue el caso de Antonio Hernández, que por cierto, si no lo ha hecho ya, va a abandonar también. Nos confirmó que se va a dar de baja del Partido Popular como militante del Partido Popular. Pero bueno, si había otra ausencia importante en ese congreso y probablemente más llamativa todavía si cabe que la de Antonio Hernández, fue la de Emilio Navarro, porque Emilio Navarro era el anterior presidente del Partido Popular. En el momento en el que, como explicaba Óscar, Manuel Domínguez pasa a ser el presidente del Partido Popular en Canarias,
La presidencia del partido en Tenerife quedó en manos de Emilio Navarro hasta que el pasado mes de mayo se celebró el congreso que colocó a Lope Afonso como presidente insular. Emilio Navarro no fue a ese congreso. Hoy hemos estado en una entrevista con Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide. La van a poder ver el próximo miércoles aquí en Canarias al Día a partir de las 8 de la tarde. Por cierto que después será el programa de Manuel Artiles y, si no me equivoco, va a estar el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente del Partido Popular, Lope Afonso, al que supongo que se le va a preguntar por todas estas cuestiones. Pero Emilio Navarro ha estado hoy aquí, la van a poder ver el miércoles, pero tenemos algunos extractos de lo que nos ha dicho Emilio Navarro. Y hay una cosa que está en el ambiente también de estas posiciones que están teniendo algunos líderes del Partido Popular, y es la incomodidad de cómo se han negociado los pactos con Coalición Canaria en algunas instituciones y la incomodidad en Coalición Canaria trasladada y expresada por algunos líderes del Partido Popular de los pactos del Partido Popular con el Partido Socialista en algunos municipios, como por ejemplo en La Guancha, donde gobierna Partido Popular y Partido Socialista, pero no es el único. Recordarán Granadilla, Abona, donde ya ha habido una moción de censura, Arico y también otra serie de plazas políticas. Pero vamos a preguntar, o le preguntamos, mejor dicho, a Emilio Navarro por esa situación interna del Partido Popular y si él se va satisfecho con los pactos que se firmaron durante su etapa de presidente insular. Me hubiese gustado porque el Partido Popular tuviese otra posición. Es verdad que intenté poner mi granito de arena y hacerlo lo mejor que podía, con renovación de muchos comités, de apuesta por muchos compañeros para liderar y renovar también el partido desde la posición que me tocaba, en este caso desde la posición insular. Y bueno, hice el trabajo, los resultados están ahí, el número de concejales que tenemos, el número de alcaldías y próximas alcaldías que también el Partido Popular va a asumir en Tenerife, de los pactos que tenemos. Y bueno, ahora también toca dar paso a otros compañeros. Se ha acabado una etapa, se ha acabado un ciclo y otros compañeros tienen que tomar las riendas del partido e intentar poner también de su parte lo mejor que pueden para sacar adelante el proyecto del Partido Popular en Canarias y en Tenerife. Cuando dice que le hubiera gustado que el Partido Popular tuviera otra posición, ¿a qué se refiere? Bueno, a mí me gustaría tener alguna presidencia, ¿no? Ya no solo del Parlamento de Canarias, que está Manuel Domínguez de vicepresidente, o en el Cabildo Insular de Tenerife con López Afonso, que también es vicepresidente, o en el Ayuntamiento de Santa Cruz también tener la presidencia del Ayuntamiento de Santa Cruz, la alcaldía. Al final, es verdad que bueno, son tres administraciones importantes, las más grandes de Tenerife y de Canarias, en este caso el Gobierno de Canarias, y que hemos dado paso a que Coalición Canaria lidera las tres. Pero bueno, me hubiese gustado que algún compañero del Partido Popular estuviese presidiendo alguna de esas administraciones. No está contento Emilio Navarro con que el Partido Popular no haya tenido pues alguna de esas presidencias, ya sea del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife, sobre todo del Cabildo de Tenerife, donde quizás se hubiera podido dar esa circunstancia, teniendo en cuenta que al final el Partido Popular ha cedido en todo, en el Cabildo, en el Ayuntamiento, en el Gobierno de Canarias, a esos pactos con Coalición Canaria. Pero la pregunta obligada era ¿por qué no fue al Congreso del Partido Popular, donde se le relevaba, donde tomaba el mando Lope Afonso? Escuchamos a Emilio Navarro. Justamente es verdad que teníamos un viaje organizado desde el ayuntamiento con bastante tiempo de antelación. Era un grupo de vecinos del municipio que siempre acompañamos y siempre salimos con ellos a hacer algunas visitas a diferentes puntos del territorio nacional. Y cuadraba, en este caso, el Congreso Insular con la fecha ya programada por el ayuntamiento en ese viaje que organizamos con bastante tiempo de antelación. Es verdad que luego venía también el Congreso Nacional y teníamos que un poco poner las fechas y correr con todo. Entonces, bueno, la prioridad era el partido, yo también, la prioridad mía era la oficina de Santiago del Teide, no podía estar en los dos sitios, así que bueno, la decisión era estar con mis vecinos. ¿Le apetecía estar en ese Congreso? Bueno, mucho no, tampoco, ¿no? Me apetecía en ese momento también, soy sincero, alejarme un poco del partido, reflexionar un poco y creo que, bueno, pensar cuál iba a ser mi futuro, ¿no? Y creo que, bueno, tocaba también un poco alejarme del partido para ir tomando decisiones. Tenía que alejarse para ir tomando decisiones. Seguimos preguntándole a Emilio Navarro por esas diferencias internas. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el problema que le separa? Por supuesto, ya hemos escuchado uno de los motivos, cómo se pactaron a la baja esos gobiernos con Coalición Canaria en algunas administraciones. Escuchamos a Emilio Navarro. Y hoy sigo siendo un hombre del Partido Popular, como decía anteriormente, con esas situaciones que se han dado, pero bueno, el partido al final también lo forman personas y espero que pronto podamos limar algunas asperezas.
Pero antes usted habla de limar asperezas. ¿Qué tipo de asperezas, Emilio? Bueno, yo creo que a veces no se entiende el municipalismo, las reivindicaciones, porque al final lo primero es Santiago del Teide, ¿no? Independientemente del color que represente, sea el azul, sea el rojo, el amarillo, por encima de todo va a estar siempre mi municipio y su gente. Entonces, bueno, quizás la falta de inversión que ha faltado en La Guancha. Bueno, yo en Santiago del Teide pues ya me gustaría también tener más, ¿no? Y está claro, cuando estás en un gobierno, estás en un cabildo, pues tienes que apoyar al final pues toda la isla, ¿no? En este caso en Tenerife, los cabildos y los gobiernos tienen que apoyar todos los municipios, independientemente de los colores políticos, ¿no? Pero es verdad que bueno, siempre esperamos que de los nuestros recibamos un poquito más. Pero bueno, hay momentos que se dan, hay otras veces que quizás por afinidad, no por colores políticos, sino por afinidad personal, pues a veces consiguen más cosas de otros partidos. Pero bueno, yo creo que es cuestión de seguir trabajando y seguir luchando por lo nuestro. Y una última cuestión, porque queremos que vean este miércoles la entrevista, pero había una pregunta también obligatoria. ¿Ha escrito, como se ha llegado incluso a insinuar y a publicar, o ha registrado una agrupación electoral, Emilio Navarro? Esto es lo que nos contestaba. ¿Ha registrado una agrupación electoral, Emilio? No he registrado nada, lo dije en la última junta en la que estaba presente del partido. Dije que ese comentario estaba y que no era cierto. De hecho, lo pueden comprobar. Si alguien me demuestra y me saca del registro esa agrupación que existe con mi nombre o con algún miembro de mi comité local. O con alguien cercano a usted. O algo de mi comité local. Yo mañana presento la dimisión de alcalde y del acta de concejal de Santiago del Teide. Por su cabeza. A día de hoy, yo no sé lo que pasará en el futuro, ¿no? Pero yo soy hoy miembro del Partido Popular, yo me he presentado para las siglas del Partido Popular y no tengo ningún partido registrado. ¿Le ha pasado por la cabeza la posibilidad de abandonar el Partido Popular? Te decía anteriormente que me pasaban muchas cosas, ¿no? Que tenía que alejarme del partido, que tenía que meditar, que tenía que reflexionar y pensar qué iba a hacer, ya no solo por mí, sino en este caso, como decía anteriormente, por Santiago del Teide y también por mis compañeros, ¿no? Porque yo no me gobierno solo, tengo también detrás un equipo y no me gobierno solo. Pero es verdad que tenía que alejarme un poco de ese ruido y reflexionar sobre cuál era el futuro mío y de Santiago del Teide. ¿Le ha pasado por la cabeza entonces? Sí, me ha pasado por la cabeza. Claro que me ha pasado por la cabeza. Sí, yo creo que nos pasa a muchos, ¿no? Nos pasa a veces por la cabeza, pero bueno, no ha sido esa la decisión ni he creado un partido. Bueno, se le ha pasado por la cabeza abandonar el Partido Popular. Muchas respuestas interesantes, Óscar. Sí, me he quedado sorprendido, ¿no? Cada expresión, cada titular, te ha dado bastantes titulares y, por tanto, evidencia en la misma corriente de Antonio Hernández. Hay abierta ahí una posible crisis o una venidera crisis interna dentro del Partido Popular de Tenerife, que no es la primera vez que ocurre y en algunas crisis de antaño, de otras épocas, comenzaba así. Primero, lo que ha dicho Emilio Navarro tiene una mayor relevancia incluso por encima de lo que ha dicho el propio Antonio Hernández. ¿Por qué? Porque Emilio Navarro es uno de los hombres fuertes del Partido Popular de la isla de Tenerife. Es un valor importante del Partido Popular de la isla de Tenerife. No es cualquiera, porque Emilio Navarro viene ganando con mayorías absolutas a un municipio potente, turísticamente hablando incluso, que es Santiago del Teide, sur de la isla de Tenerife. El Partido Popular no tiene esas mayorías absolutas como ha logrado el propio Emilio Navarro. ¿Por qué es un hombre fuerte y es un valor importante del Partido Popular de Tenerife? Porque Emilio Navarro, además, también en este tránsito ha venido siendo presidente del Partido Popular en la isla de Tenerife y además en una época complicada de reorganización del partido, de recuperar el tiempo perdido. Además, yo creo que fue leal a Manuel Domínguez, fue su número 2 incluso en el Partido Popular de la isla de Tenerife en aquella época. ¿Por qué? Porque era transitorio, es decir, no se había celebrado un congreso y él asumió esa responsabilidad. Se celebra un congreso, sale Lope Afonso y bueno, pues ahora hay una etapa que hay que seguir de cerca, insisto, en clave política. Eso por un lado. Hay que decir también que Emilio Navarro es senador del Partido Popular por la isla de Tenerife. Más relevante aún, lo que está diciendo ha sido muy claro el propio Emilio Navarro. De hecho, en su momento se barajó la posibilidad de que Emilio Navarro liderase la candidatura del Partido Popular, de la presidencia del Partido Popular a la isla de Tenerife por la solvencia, la mayoría en el sur. Ojo, probablemente ha dicho que no siente el cariño de la dirección, en el mismo estilo, en la misma tesis que el propio Antonio Hernández. Viene a decir que no han tenido en cuenta el municipalismo, que se siente abandonado por parte del Cabildo Insular, de quienes gobiernan por parte del Cabildo Insular. Por tanto, apuesta también por el municipalismo, al igual que Antonio Hernández, en contra, entiendo, de otro sector del Partido Popular. Y por otro lado, hay que decir que es el hombre que ha fraguado el mentor de los pactos Partido Popular, Partido Socialista en Tenerife.
En este caso, Granadilla de Abona, Arico y bueno, pues algunos... La Guancha es sin ir más lejos. Y hay que decir, por otro lado, que él no está de acuerdo en esos pactos con Coalición Canaria. Viene a insinuar que pudo haber logrado la presidencia el Partido Popular del Cabildo Insular de Tenerife. Ahí gobernaba el secretario general Pedro Martín. Ojo, viene a insinuar que pudo haber alcanzado la alcaldía, porque en su momento se habló de que Patricia Hernández le pudo haber ofrecido a Carlos Tarife la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife y al final la mantuvo Coalición Canaria. Yo creo que ahí viene, esa es la clave de por qué está disgusto con Manuel Domínguez, que al final el Partido Popular tiene la vicepresidencia del gobierno y grandes consejerías, pero sin lograr las alcaldías en algunos municipios. Y ojo, importante, siempre lo he dicho, desde hace mucho tiempo, la relación entre Emilio Navarro y José Miguel Rodríguez Fraga y Pedro Martín es excelente. Natacha. Yo cogí apuntes, porque ¿cuándo se emite la entrevista? El miércoles. El miércoles, por favor, todo el mundo pendiente de la entrevista con Emilio Navarro, porque creo que va a subir el pan. A mí una pregunta, por ejemplo, que me viene a la cabeza es, cuando se queja de las posiciones de su partido en diversas instituciones, es ¿por qué el Partido Popular no tiene ninguna presidencia? ¿Por qué no se ha llegado a ningún acuerdo? Por ejemplo, en el Cabildo de Tenerife, que es quizás el más viable, por así decirlo, porque se tuvo que conformar con una vicepresidencia primera. Me surge la duda. Y después, yo, la verdad que en torno a sus palabras, yo lo veo fuera del Partido Popular. La verdad, la impresión que a mí me ha dado por la respuesta que he dado a la pregunta directa, yo lo veo más fuera que dentro, porque además hablar de tengo que alejarme, no me apetecería al Congreso, cuando, hombre, al Congreso de un partido, por muchos viajes que tenga, pues es muy importante, sobre todo a nivel de la imagen de fortaleza que tiene que dar el partido en estos momentos, cosa que además, a tenor de lo dicho por Óscar, pues en estos momentos parece que hay marejada en el Partido Popular de Tenerife. Y luego sí me gustaría resaltar, como hemos hecho antes con Antonio Hernández, bueno, pues si no está vendiendo la moto y realmente lo dice con total honestidad, esa apuesta por el municipalismo, porque al final cuando dice que primero va Santiago del Teide antes que el partido, es que me parece lo más honesto de todo. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a un ayuntamiento como alcalde, a un cabildo como presidente, a una presidencia del gobierno, tú no gobiernas para los colores de tu partido, para la gente que te ha votado, gobiernas para todo el mundo, para todo tu municipio, para el bienestar de todo tu municipio. Y eso me parece una cosa bastante honesta, sobre todo porque al hilo de los resultados que ha venido teniendo Emilio Navarro en Santiago del Teide, pues entendemos que bueno, que algo debe estar haciendo bien y esperemos que, si es así, para el bienestar de ese municipio, pues que lo siga teniendo. La marejada está, está claro, o sea, y a ver ahora cómo lo sortean. Lo que pasa es que también me interesa, Óscar, esa entrevista con Lope Afonso, sin duda, no solo ya por tema institucional y de los temas que él pueda tratar a nivel cabildo y a nivel de responsabilidades insulares, sino por supuesto para hablar de esto, porque me parece sumamente interesante, teniendo en cuenta que siempre, a pesar de lo que has dicho, que ha habido siempre algunas crisis internas en el Partido Popular... Hombre, yo recuerdo la guerra dura, fuerte entre Cristina Tavío, un sector de Cristina Tavío y el propio Ángel Llano. Yo no descarto... Pero nunca habían sido tan evidentes, sí, por así decirlo. Pero esta, por ejemplo, esto va a tener mucho recorrido, lo que ha dicho el propio Emilio Navarro, periodísticamente y políticamente, internamente en el Partido Popular y en Coalición Canaria también, porque son los socios. Date cuenta que hay mucha gente del Partido Popular que siempre ha acusado a gente del Partido Popular, a las direcciones del Partido Popular, de ser la muletilla de Coalición Canaria. Sí. Había gente, yo recuerdo hace muchos años que había gente en el Partido Popular que lo que tenía que haber hecho en su momento es entregar darse de baja del Partido Popular y pasarse a Coalición Canaria. Sí, totalmente. O sea, pero eso lo sabes, eso lo sabes. Si yo recuerdo lo que le ocurrió a Sierra Antona, o sea, cuando iba a ser candidato, iba a ser presidente, o era el candidato a la presidencia del gobierno, pudo haber sido presidente, no quería pactar con Coalición Canaria, llegó Casado de la Dirección Nacional del Partido Popular y lo obligó a pactar con Coalición Canaria. Se negó fuera de la dirección del partido. Lo mandaron de senador hasta el alcalde de Santa Cruz de la Palma, pero se mantuvo en el Partido Popular. Ojo, yo no descarto que durante este tiempo la dirección del partido haya presionado a Emilio Navarro para revertir esos pactos con el Partido Socialista. Y ojo, él niega, él ha dicho, si lo dice, yo lo respeto, efectivamente, si lo dice, porque tiene que ser así, o será así, que no ha registrado ningún partido político. Pero es que los partidos políticos no los registran los líderes, los partidos políticos los registran a nombre de otras personas, como ocurrió. Casimiro Curvelo creó un partido, Agrupación Socialista Tinerfeña, y estaba registrada a través de una señora, una mujer, una chica de Arona.
con descendencia de la isla de La Gomera. Estaba registrada un nombre de una desconocida. Eso ocurre en la política. Y ojo, dicho lo dicho, por mi parte, yo auguro o siento o tengo la sensación de que va a haber una corriente, un movimiento interno importante en el Partido Popular liderado por Emilio Navarro. Y ojo, porque si eso ocurre, puede haber una desbandada de personas, de gente del Partido Popular con Emilio Navarro, insisto, liderando una posible corriente interna. No quiere decir que sea hoy, mañana, pasado, pero a largo plazo. Es que, sobre todo, porque cuando Emilio Navarro coge las riendas del partido en esa época transitoria de la organización, él es también en un momento en que emergen caras nuevas dentro del partido, apoyadas y además auspiciadas directamente por él. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Y además no solo en Tenerife, sino que están también en puestos de responsabilidad regional. Entonces, bueno, a mí me gustaría saber qué es lo que van a hacer esas personas, si realmente van a ser leales a Emilio Navarro, qué va a hacer Emilio Navarro con esos perfiles. Y bueno, la verdad es que estamos un poco a verlas venir. Esto es mejor que Netflix. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, obviamente, de lo que está ocurriendo en el Partido Popular, sobre todo porque lo que se ha vendido públicamente es que ha habido una transición de consenso y, evidentemente, yo después de escuchar a Emilio Navarro... consenso poco, ¿no? Consenso ha habido poco, ya lo que ocurría con el alcalde de La Guancha es importante, pero a mí me parece también mucho más destacado lo que ha hecho Emilio Navarro por quién es, por el peso que tiene. Yo la sensación, que soy el que estuvo ahí media hora con él, es la misma que tú tienes, Natachi, que tiene Óscar, que él está más fuera que dentro del Partido Popular. Lo que pasa es que él tiene que marcar unos tiempos, todavía sigue siendo senador, nos reconoce en la entrevista que ya no va a repetir como senador, eso sí lo tiene claro, que se quiere centrar en Santiago del Teide, y también ha dicho que durante un tiempo se ha planteado la salida del Partido Popular, que de momento no se va, pero hay un momento también en la entrevista en el que dice, hoy... Exacto, mañana quién sabe. Y también Mañana, porque, ¿sabes lo que quién pasa? sabe. Que en los últimos años, lo veníamos hablando antes también, el Partido Popular ha perdido mucha fuerza en instituciones clave como el Ayuntamiento de Santa Cruz. Entonces también hay que ellos mismos tienen que hacer una autocrítica y saber el por qué han perdido esos apoyos en sitios claves como el el Cabildo de Ayuntamiento. Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Bueno, en cualquier caso, obviamente esto... Perder a una persona como Emilio Navarro, y no sé si con otras personas se irán detrás con él o se irán junto con él, evidentemente va a tener consecuencias para el Partido Popular, y yo también estoy muy interesado en escuchar a López Afonso, que evidentemente también tendrá, obviamente, que dar una explicación a toda esta situación y, sobre todo, bueno, pues a esos planteamientos que han puesto pues, dos líderes importantes del Partido Popular, como Antonio Hernández y como Emilio Navarro, sobre la mesa aquí, lo han hecho aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión, y evidentemente yo creo que aquí también López Afonso debería contestar a esas cuestiones. Bueno, vamos a seguir hablando de actualidad política, porque en Las Palmas de Gran Canaria, la capital Gran Canaria, ustedes saben que Augusto Hidalgo decidió dar un paso a un lado, el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, para dejar vía libre a que Carolina Darias, la actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, ocupase o le relevase en la Secretaría General del partido a nivel local, en la agrupación local de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar, y en esa línea habrá congreso esta semana. Una asamblea este fin de semana, es la asamblea del Partido Socialista en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, importante porque estamos hablando de una de las agrupaciones del PSOE más importantes de Canarias, en la ciudad de Las Palmas, porque la que lidera, solamente hay una candidatura, la que va a liderar esa agrupación es Carolina Darias, ex ministra y actual alcaldesa de la ciudad de Las Palmas, y tiene relevancia políticamente hablando también, porque históricamente el Partido Socialista, la agrupación de los socialistas en la ciudad de Las Palmas ha estado confrontada. Ha habido siempre hay una guerra soterrada con dos o varias, no dos, sino incluso tres familias enfrentadas con distintos protagonistas en la agrupación del PSOE en la capital Gran Canaria. Ahora parece ser que bueno, hay un cambio, una nueva etapa que va a liderar, porque es la única que se presenta a secretaria general del PSOE en la ciudad de Las Palmas, y bueno, pues... Es la única que se presenta. Sí, la única que se presenta, no Carolina Darias. No. ¿Qué ocurre? Que por otro lado es el fin al mando de un sector, otro sector, que es el de Augusto Hidalgo, que Augusto Hidalgo ha venido siendo alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, líder, por tanto, de la agrupación socialista, dio un paso, no se presentó a la alcaldía, le dio el paso a Carolina Darias. Hay que decir que Carolina Darias fue candidata porque vino impuesta directamente de Ferraz, una apuesta personal del propio Pedro Sánchez. Augusto Hidalgo concurrió a la candidatura a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, y a partir de ahora habría que ver en clave política o en clave electoral si en un futuro, cuál será el futuro dentro de unos años de Augusto Hidalgo en la política o en el PSOE en Gran Canaria, si va a repetir o no como candidato a la presidencia del Cabildo Insular de Gran Canaria. Por cierto, hablando del PSOE, ya termino, esto va a ocurrir el fin de semana en esa asamblea del Partido Socialista.
Me llama la atención porque de momento poco sé o poco se sabe de la celebración, posible celebración o no, de la asamblea del PSOE, pero en Santa Cruz de Tenerife, por tanto, Patricia Hernández. Oye, no se sabe nada, pero bueno, ahí tampoco hay en principio contestación, ¿no? Me gustaría preguntarle una cosa a Óscar, porque veníamos hablando de estos cortes de Emilio Navarro, hablando pues un poco de esa regeneración, bueno, de que se cumplen ciclos, empiezan unas caras, o bueno, caras que ya se habían ido y vuelven otra vez. En el caso de Carolina Darias, que ahora mismo no cuenta con el mayor prestigio de su carrera política por su labor como alcaldesa de Las Palmas, porque es verdad que a la Carolina Darias le ha venido todo junto, no ha salido de una para otra. El presentarse ellas solas porque no hay más candidaturas, eso es una cosa que siempre además me ha llamado mucha atención, pero en todos los partidos realmente, lo poco que se presenta la gente para liderar. El Partido Socialista ha presumido siempre de ser los mentores, en este caso, de las primarias, donde único ha habido primarias de momento en un congreso, esto es una asamblea, en un congreso ha sido en la isla de La Palma. Pero siempre son los mismos. Con varios, sí, siempre son los mismos. Te quedas al final, Carolina Darias claro, porque, entre otras cosas, porque es la que tiene el poder, es la alcaldesa, fue ministra, es una mujer de Ferraz, de la dirección, estuvo en el comité, no sé si seguirá en el comité federal del Partido Socialista, y en una apuesta de Pedro Sánchez. Hay varias familias en el PSOE de Las Palmas. Bueno, no creo que nadie vaya a dar un paso para quedarse en el camino, en el inicio de una pugna con la propia candidata, vamos. No, y eso podemos... pero que eso ocurre también en Santa Cruz de Tenerife. Sí, Patricia Hernández ha sido la secretaria general local, candidata sin nadie, en que en su momento sí habían dos sectores enfrentados, o varios. En el PSOE de Santa Cruz de Tenerife era muy conocido por sus guerras internas, pero muchísimas. Había un sector que era el de propio Florentino Guzmán Plasencia, otro sector que era el de José Ángel Martín, Marian Franqué, Patricia Hernández, otro que había el de Raúl, no recuerdo ahora mismo el apellido. Raúl Alonso. Raúl Alonso también con otro sector, Belamina Martínez, bueno, eso fue histórico, yo recuerdo. Pero ahora Patricia es la única que entiendo que se va a presentar, la que seguirá liderando el Partido Socialista en Santa Cruz de Tenerife, pero durante los últimos años, las últimas etapas, nadie se ha enfrentado, nadie ha dado un paso en contra, en este caso, de Patricia. Y si alguien lo ha intentado, lo que hace Patricia es integrarlo en la lista, como ha hecho, en la lista de su candidatura, como ha hecho también históricamente con Florentino Guzmán Plasencia, que de hecho fue concejal en varias etapas. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estuvo Teresa Cruz Oval también la semana pasada aquí en Canarias al Día, pero vamos a aguantar un poquito antes de hablar de Teresa Cruz Oval, porque hay un asunto que nos lleva preocupando bastante tiempo, y es la situación en la que se encuentran los menores tutelados del Gobierno de Canarias. Ustedes recordarán que entrevistamos al máximo responsable a nivel técnico de la gestión de esos expedientes con esos menores que, por diferentes motivos que se considera que están desamparados, son tutelados por el propio Gobierno de Canarias. Se pierde la custodia por parte de sus padres y madres, insisto, por diferentes motivos. Esto genera también un debate muy fuerte, pero la cuestión es que la ley deja claro que lo que no se tiene que hacer es que estos menores estén en centros, sobre todo cuando tienen menos de 6 años. Pues hay una entrevista que publicaba Canarias 7 que yo leía con interés, que es a Isabel Mena, que es consejera, en este caso, de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria, y aseguraba: tenemos a bebés en centros desde el día que nacieron, les estamos fallando. Y daba un dato que a mí me parece muy significativo. En Canarias hay alrededor de 100 niños y niñas menores de 6 años que están creciendo en centros públicos, pero en centros, no con una familia. Está fallando por completo el sistema de acogimiento familiar en Canarias, está haciendo aguas, y un tema bastante grave, a mí me parece muy delicado, ya sin entrar en lo que supone quitarle la custodia a unos padres a unas madres ante estas circunstancias. Que después esos niños crezcan en centros, yo no sé cómo lo ven ustedes, pero a mí es algo que me tiene bastante preocupado, Natecha. Es que yo creo que lo que falla es el procedimiento de acogida familiar, porque muchas veces esa retirada de custodias no son permanentes, sino son temporales, porque es que esa es la naturaleza. Claro, realmente. porque hay circunstancias, hablamos sobre todo de situaciones de drogodependencias en que se espera la esperanza es que los padres o cualquiera de los progenitores pues se recupere para poder volver a ejercer la custodia de sus hijos. Pero muchas veces eso no pasa, entonces hay muchos casos de acogimiento de ciertos menores que vuelven con sus padres y tienen que volver a ser retiradas esa custodia porque esas circunstancias no se arreglan. Lo digo por conocimiento de un caso cercano. Esas familias que acogen también se ven un poco desamparadas
a esos niveles, porque lo que hizo en su momento el Gobierno de Canarias era también ofrecer una ayuda para fomentar la acogida de menores. Efectivamente. Y al final eso no era el objetivo de la familia de acogida, porque además es una carga emocional importante, porque tú sabes que ese niño que vas a acoger, que a lo mejor va a estar 1, 2, hasta 3 años contigo, en un momento dado se puede ir. Yo creo que falla ese protocolo y ese sistema, y después que es algo muy, muy burocrático. El hecho de que haya bebés o niños de muy corta edad en centros de acogida, con lo que eso supone, a todas las edades, pero sobre todo a esas edades, es preocupante. Sí. Y es preocupante. Lo que deberíamos preguntarnos es por qué, que es la pregunta que nos tienen que responder además los responsables de los diferentes departamentos que se encargan de esta materia. Hay mucha gente que estoy convencida que quiere acoger, hay mucha gente que quiere adoptar, y se encuentra en situación además proclive para ello, pero muchas veces no se ve sustentada por las administraciones, y en situaciones un poco de vulnerabilidad emocional hay gente que decide no emprender este tipo de acciones, bueno, porque a veces también uno tiene que ser un pelín egoísta, ¿no? En ese sentido. Yo la verdad es que es algo que es tiene que sobresalir el respeto a esas personas que lo hacen, porque lo hacen además con un sentimiento bastante importante de empatía y sobre todo del bien del menor en este caso. Y hablamos de bebés y hablamos de niños de corta edad, pero hablamos también de adolescentes que están en unas edades problemáticas, en unas edades también que bueno, necesitan otro tipo de ambientes, y desgraciadamente pues tampoco se los puede ofrecer. Ella es consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Gran Canaria. ¿Esto es competencia de quién? El Gobierno de Canarias. Ella habla de un centenar, esto es grave. A mí me impactó lo que dice, esto es una realidad grave. Entiendo que está poniendo en entredicho el modelo de acogimiento de niños y niñas en Canarias. Vale, ella habla que hay un centenar de niños menores de 6 años en centros tutelados. Niños que llevan ya 6 años, ¿no?, en centros tutelados. Y apunta al Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria del Partido Popular. Sí. Hay que recordar a la señora Mena que bastante tiempo tuvo ella también para resolver o dar un giro a esto, porque ella fue, no hace mucho tiempo, cuando Patricia Hernández era consejera de Asuntos Sociales, la viceconsejera de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma. Esto políticamente, desde luego, esto es incoherente. Bueno, por eso mismo le preguntan también en la entrevista. A ver, la competencia de la tutela es del Gobierno de Canarias, pero los centros los gestionan en muchas ocasiones los cabildos, ¿no? Entonces compartido. Lo que ellos vienen a decir, lo que ella viene a decir en la entrevista cuando le preguntan lo mismo que tú acabas de decir, es que mientras que ella era consejera en el pasado mandato, no pasaba nada. Y mientras ella era consejera, aquello fluía. Con el ahora que esta coalición Canaria del Partido Popular, no, entonces ahora no fluye. Es que ese es el funciona problema. Así, porque estamos hablando de un asunto grave. Y además que afecta directamente a personas menores no vulnerables. No se debería politizar. Exactamente, y al final lo que te ves pues es hay que recordar a la gente que ella fue viceconsejera de de Derechos Sociales y tuvo la oportunidad en aquella época, porque entiendo yo que no habrá cambiado de manera sustancial esta realidad, este modelo, digo yo. Si estamos hablando de niños menores de 6 años que están allí, entiendo que no está ayer, que ya hay mucha gente que ya ha crecido y ha estado en centros tutelados, en centros de acogimiento desde que nacieron. Pues alguna responsabilidad, ojo, yo no estoy diciendo que la haya hecho, a lo mejor ella trabajó en ese modelo cuando fue viceconsejera, pero claro, es que ahora el Partido Socialista está en la oposición, gobierna Coalición Canaria y Partido Popular es cuando se denuncia ahora. No, usted fue viceconsejera de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma con el Partido Socialista, Patricia Hernández, por cierto, consejera. Pues efectivamente. Mira, yo me estaba entreteniendo, yo le estaba escuchando porque es un tema que de verdad que a mí me interesa mucho y por eso quería traerlo aquí. Pero estaba buscando en el registro de partidos políticos, que es verdad que lo tenía que haber hecho antes, pero bueno, ya que estábamos, pues lo estaba buscando en la agrupación electoral del señor Emilio Navarro, a ver si existe o algo parecido. Y la verdad es que, claro, no he encontrado nada. Vale, ya les digo que no. Les puedo decir que en este año se han registrado 2 partidos políticos en Canarias, únicamente desde enero de 2024, 2 partidos políticos en Canarias. Uno es en La Laguna, que se llama, que se lo voy a decir ahora, ya que estamos aquí, bueno, pues estoy haciendo televisión en directo, ustedes me van a permitir, que se llama Partido Social Constitucionalista de las 8 Islas. Es un partido aquí en San Cristóbal de La Laguna que se inscribió el 27 de junio de 2024. Y el otro partido que se ha inscrito es un partido que es en Agüimes, en Gran Canaria, que se llama Somos Gran Canaria. Pues eso es lo que hay escrito. ¿Y qué pasa? Que las agrupaciones electorales no tienen por qué inscribirse en el registro de partidos políticos. Basta que se recojan una serie de firmas y se presenten ante la Junta Electoral
en el momento en el que se haga la convocatoria de las diferentes elecciones. Tienen que tener una serie de firmas, de un mínimo de firmas por parte de cada circunscripción, y con eso pues lo pueden presentar y no tienen por qué inscribirse. Por tanto, aquí hay mucho de... otra cosa es que Emilio Navarro se quiera ir, y otra cosa es que tenga pues algo ya inscrito, que esto, insisto, se ha rumoreado mucho y por lo menos no se puede comprobar con el registro de partidos políticos Y ni en la tiene mano. que ser ahora, porque estamos a 2 años Y ni casi tiene vista que de las ser elecciones, y entiendo yo que si Emilio Navarro presenta un partido nuevo, no creo que tampoco tenga la osadía de presentarse a grandes comicios, sino que empezará por su municipio y, en teoría, por sus datos electorales anteriores, que arrasará, ¿no? Teodoro Sosa se va a presentar, Sí, bueno, pero y Óscar bueno, Hernández en gran parte de ellos las que son instituciones todos. canarias. Hombre, es que estás... Así, mira, empezó ayer, como quien dice. Después de la guerra de con Nueva Canaria fue ayer, como quien dice. Sí, pero yo creo que y mira Emilio cómo lo Navarro, destrozó los y creó tiempos un no van a ser proyecto. iguales. Ojo, cuidado que está de moda esto ahora. A ver si va a tomar nota Emilio Navarro al más puro estilo Teodoro Sosa. Los tiempos Ojo, no que son forman iguales. parte de la FECAN y que además el propio Emilio Navarro tiene otro poder añadido, que es miembro secretario, si es que nos lo ha dejado, de la Federación de Municipios Turísticos de Canarias, donde está Onalia Bueno, donde está José Miguel Rodríguez Fraga y algunos alcaldes de Gran Canaria. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que se va a liar con Rodríguez No, Fraga? no ¿O se que sabe, hace no, un que partido nuevo? tiene poder y tiene recorrido para él formar un proyecto contra el Partido Popular. Sí que es verdad que el Partido Popular en el sur de Tenerife, eso era terreno que estaba Bueno. abonado para el Partido Socialista principalmente. Andrés Montiel y está, ¿eh? Y para Coalición Canaria, el Partido Popular pues tenía eso, algunos personajes de triste recuerdo, y Félix Sierra. En Arona, por ejemplo. Andrés Montiel, también. Félix Andrés Sierra. Montiel. Arona, Y ahora ha conseguido, en esta última etapa, obviamente unas mayorías absolutas en Santiago del Teide que son incuestionables, y la alcaldía de Arona, no lo olvidemos, Cierto. con Fátima Lemes, que eso Cierto. era algo también Cierto. impensable hace años. Bueno, Cierto. vamos a continuar hablando de política, porque en Santa Brígida, fíjense ustedes cómo son las cosas, la segunda teniente de alcaldía, o de alcalde, ha decidido hacer obras presuntamente ilegales en su vivienda y la han pillado, claro. Entonces ahora, bueno, pues esto publicaba Canarias 7, Santa Brígida valora el derribo de la obra parada en la casa de la edil de Vivienda, Urbanismo Abierto, un expediente tras el acta de denuncia de la policía local por un aumento de volumen en la parte alta sin título habilitante, la segunda teniente alcalde, que además es concejala de la formación Unidos por Gran Canaria, que gobierna en el municipio de Santa Brígida. Y esto me recuerda a otras épocas, a otros grandes líderes políticos, como el alcalde de La Laguna, Luis Llera Gutiérrez, que en su momento hizo obras ilegales en su casa, que él decía, bueno, pues no es tan grave. Bueno, pues si era grave, porque evidentemente si eres el alcalde, pues no puedes cometer ilegalidades, y más con lo habitual que es en esta tierra cometer ilegalidades urbanísticas. Yo no entiendo, Ojo. más es concejal, en este caso del Grupo de Gobierno, Claro, claro. concejal del municipio, concejal Segunda de teniente vivienda, alcaldesa. segunda teniente alcalde y además es que esto es tremendo. Claro, Yo pensé que eso estas es. noticias no las íbamos a contar ya hace mucho tiempo. Sí. Antes eran Santa casi Brígida. a diaria, formaban parte de la vida periodística, municipal y política de Canarias. Pero encontrarnos a estas alturas de la vida que se está valorando derribar, es decir, una casa que no cumple el parecer supuestamente, pero que esa casa es que me cuesta creerlo, de la teniente de alcalde y concejal de vivienda, pues que vas y Dios y lo ves. Hombre, porque ella quiere acabar con el problema de la vivienda Sí, directamente. acaba de su manera. ¿Ustedes se acuerdan de que antes se llevaba mucho eso de no, voy a fabricar? Era muy Y típico voy a eso. fabricar Sí, encima los de mi cuartos padre, a pelo. Los cuartos a pelo que se convierten en chalet y todo. Los todo garajes, esto. los garajes Pues famosos al y final sigue existiendo este tipo de cosas. Lo que pasa que al final, en un momento dado, pues al ciudadano medio lo cogen con el carrito del helado. Lo peor y lo problemático es que sea una representante pública de un ayuntamiento, además con responsabilidades en el área de vivienda, por cierto, tan problemática en estos momentos, que encometa estas supuestas tropelías, además denunciadas por la policía local del municipio. Veremos en qué queda, pero si es verdad, hombre, si es ilegal, pues lo siento. Entiendo. Se habrá gastado usted su dinero en ampliar su casa, pero ya está, ¿no? Que no es lo mismo un cerramiento de un balcón. Pero que curiosamente incluso lo denuncia la policía local. Efectivamente. Menos mal que no es concejal de seguridad. Vamos. Pues sí, Purificación Amador, que es la edil en concreto, y en Santa Brígida, que ustedes saben que hay un pacto un poquito de estos rocambolescos que a veces se dan en Gran Canaria, está pues Ando Sataute, el Sí. PSOE y Unidos por Gran Sí, Canaria. date cuenta que el último alcalde era el propio José Miguel Bravo Laguna, alcalde de Santa Brígida, un histórico del Partido Popular que montó otro partido, no se presentó por el Partido Popular, sino Unidos por Gran Canaria. Y luego fue el anterior fue Jorge, que ahora es el candidato, es el portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Gran Canaria, que fue diputado regional, fue anteriormente a Bravo Laguna, alcalde del Partido Popular de Santa Brígida.
Bueno, y vamos a hablar de otro contrato polémico. Ya lo tratábamos aquí la semana pasada y la semana anterior en una entrevista con Rubén Ascanio, concejal de Unidas Se Puede en el municipio de La Laguna, en la isla de Tenerife. Ahora volvemos a Tenerife porque había una polémica, sigue habiendo una polémica muy fuerte con un contrato que ha realizado el gobierno municipal de La Laguna en mayo de 2023, a las puertas de las pasadas elecciones, en el que se adjudica, en este caso, el cambio de las luminarias del municipio por un contrato en torno a 900.000 euros. Eso fue un negociado. Usted sabe que los negociados lo que se hace es, por parte del ayuntamiento, se llama a una serie de empresas para que presenten ofertas y pues en base a unos criterios pues se elige una oferta u otra. Vale. En ese negociado se llamó, entre otras cuestiones, a dos empresas que son del mismo grupo, Lumican e IMEHAPI, y a una tercera empresa que al final pues tiene, como verán a continuación, pues amistad o es amistosa con estas empresas. Bueno, pues la realidad es que eso generó mucha polémica, eso ha dado pie también a una resolución por parte del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos que ha dicho que ahí, de momento, pues no ha visto nada irregular, pero eso ya, bueno, generó mucha polémica, entre otras cuestiones, porque se considera que, según la empresa que no se presentó a ese concurso porque no le pidieron que se presentase, que fue FICO, o a ese negociado, y era la que gestionaba antes el alumbrado público en La Laguna, pues el 48% de las luminarias ya estaban cambiadas y, por tanto, al final se pagó 2 veces por lo mismo. Básicamente es una de las cuestiones que se plantea por parte de FICO, que ha presentado una demanda por esa adjudicación ante el TSJ, ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que todavía no se ha resuelto. Bueno, pues hoy el periódico El Día publica esta información que tiene que ver con el contrato para la gestión de todo el alumbrado público del municipio de La Laguna. El otro, recuerden, 900.000 euros por cambiar luminarias. 18,7 millones de euros para gestionar el alumbrado público del municipio de La Laguna. Y titula el periódico El Día: un conflicto de intereses mancha el contrato de alumbrado público en La Laguna. Y para que se hagan una idea, les voy a leer algunas partes de la información del compañero de Miguel Ángel Autero, del periódico El Día, donde bueno, pues se habla de ese conflicto de intereses y los protagonistas son muy similares porque las áreas son las mismas. La diferencia es que en aquel momento de ese primer contrato polémico, vamos a llamarlo así, quien gobernaba era el Pacto de las Flores Lagunero, Unidad Se Puede con el Partido Socialista, y ahora en este segundo contrato también polémico, con los mismos protagonistas, porque quien se ha llevado esto es una UTE formada por IMEHAPI, que es la que se lleva el otro contrato, y Eléctrica de Montajes La Estrella, que es la otra tercera empresa que yo les decía de ese negociado, que tiene buena sintonía hasta el punto de que ha presentado una UTE con la propia IMEHAPI para este contrato. Bueno, pues en este contrato, según dice el periódico El Día, la entonces jefa del servicio del área de medio ambiente del Ayuntamiento de La Laguna, que promovió este contrato, es esposa del apoderado solidario y delegado provincial de IMEHAPI, que IMEHAPI representa el 80% de la UTE, dice esta información. Pero es que durante el proceso de adjudicación al servicio, supongo que esto lo digo yo, supongo que porque aquello era bastante incompatible, fue sustituida esta jefa de servicio y llegó al puesto un subordinado de ella, otro funcionario del Ayuntamiento de La Laguna, que resulta ser que es el hijo del decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife. ¿Y qué tiene que ver el Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, pues que para realizar la adjudicación se encargó un informe que fue decisivo a la hora de tomar la decisión por parte del tribunal a el Colegio de Ingenieros Industriales de Tenerife. Bueno, esto es un poco ese conflicto de intereses que ha planteado también ante ese tribunal de contratos públicos del sector público la propia empresa perdedora, que a este concurso sí se presentó, porque esto sí que fue una licitación abierta por la cuantía que tiene, no se fue por vía urgente y por un negociado como el otro, que es FICO. Hoy el Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife ha enviado un comunicado en el que, pues obviamente, quiere desmentir la posible conflicto de intereses dentro de la parte que les toca a ellos de todo este conflicto de intereses que ha publicado el periódico El Día. Y dicen, les leo rápidamente, resumen, en nombre de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Industriales, dice que fueron contratados como asistencia técnica para evaluar las memorias técnicas de los concursantes, entregando el correspondiente informe no vinculante. Cierto que el informe del Colegio de Ingenieros obviamente no es vinculante, pero fue decisivo a la hora de llevar a cabo la adjudicación. Que lamentan profundamente que oscuros intereses comerciales pongan en duda la integridad profesional, la imparcialidad y el rigor en la gestión de la documentación sensible, y aseguran que esos informes se hicieron de manera independiente, sin influencias ni directas ni indirectas, preservando la confidencialidad y el acceso a la documentación, y que, bueno, pues ellos aseguran que no ha habido conflicto de intereses en este sentido.
Obviamente el decano del Colegio de Ingenieros no iba a hacer el informe, lo habrán hecho técnicos independientes, pero ahí está la relación entre el funcionario, el Colegio de Ingenieros y sobre todo de la anterior jefa de servicio con respecto a quién es su pareja. Esto es lo que cuenta el periódico El Día y es otro palo más en las ruedas del Ayuntamiento de La Laguna con este contrato que se les atragante y mucho con respecto primero al cambio de luminarias y después del alumbrado público. Natacha, perdona, es muy complicado esto, es enrevesado, pero yo creo que es importante dar todo. No, y ¿sabes lo que se me viene a la cabeza? ¿Qué estará pensando la gente? No solo el ciudadano lagunero, sino cualquiera que nos esté ahora mismo viendo. Cuando hablamos de este tipo de chanchullos o de microchanchullos por estar circunscrito a un municipio. O sea, que estamos hablando, en este caso, de 18,7 millones de euros, casi nada. ¿Entiendes? Pero después a mí lo que me llama la atención, que es una cosa que tengo que reconocer que no sabía, que tú por un contrato negociado por vía de urgencia, tú puedes pedirle a una empresa que no se presente. Entonces, pero no entiendo por qué tú puedes... Tú tienes que elegir 3 empresas y tú te diriges a esas 3 empresas, les mandas una invitación para que concursen. Tú eliges a las empresas que quieras. Claro, pero entonces, si tú tienes una empresa que ya está trabajando con el ayuntamiento, ¿por qué? O sea, alguna razón habrá para que tú no la invites a participar en ese procedimiento de urgencia para el arreglo de esas luminarias. Hombre, yo no sé, y no voy a decir que yo no tengo ninguna relación con ninguno, además desconocía completamente esta situación. Pero oye, es lo de siempre. En lo público todo tiene que ser transparente y las relaciones, las mínimas. Todos nos conocemos y mucho más en una isla como Tenerife, en un municipio como La Laguna, y todos tenemos relaciones con todo. Esto no es, yo tengo un primo en Tenerife, ¿lo conoces? No, no lo conozco, pero es verdad que a ciertos niveles político y empresarial, claro, más o menos nos conocemos todos. Tú no puedes permitirte el lujo de que cualquier acción que hagas en tu administración y en tu zona de responsabilidad esté empañado por una mínima duda que pueda aparecer. Ya me parece... Ya hay una sombra, ya hay una oscuridad, hay una posible posible mancha de duda, ojo, de duda. Duda razonable. Duda razonable. Luego ya está el ámbito jurídico, después, judicial, si hay presuntas o no, supuestas irregularidades, eso es otra historia. Eso por un lado, porque estamos hablando de un contrato con un abultado importe económico, más que abultado, importe económico. Eso por un lado. Políticamente, bueno, el otro día parece que se ha pronunciado Unidas se puede, en este caso Rubén Ascanio, pero claro, es que ahora mismo Rubén Ascanio, yo el otro día me expresé ya sobre esta situación, sobre este contrato, que ha trascendido y que hoy publicaba, que lo contamos, lo avanzamos el otro día aquí, pero hoy publicaba el periódico El Día en su portada, por cierto. Rubén Ascanio hoy va a pedir explicaciones, pero es que Rubén Ascanio ahora está ahora en la oposición, Unidas se puede. ¿Pero por qué? Complicado ahora que va a pedir desde la oposición Rubén Ascanio, si Rubén Ascanio, como decía David, era socio del Partido Socialista en ese gobierno de anterior mandato progresista en La Laguna. Ahora los únicos políticamente que entiendo yo que tendrán que pedir explicaciones es Proyecto Drago, es decir, Drago con Alberto Rodríguez como concejal o su compañero de asiento en el ayuntamiento. Es importante este comunicado del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pero bien, ahora por otro lado también tendremos que conocer la versión, tenemos que conocer qué dice el actual gobierno, Luis Geray Gutiérrez, pero sobre todo Coalición Canaria con Fran Hernández, que no estaba antes, pero que ahora es el concejal de Servicios Públicos. Acabas de poner un par de nombres sobre la mesa que son interesantes. Nosotros la semana pasada, ustedes recordarán que buscamos alguna reacción por parte del Ayuntamiento de La Laguna y básicamente nos dijeron primero que Fran Hernández no iba a entrar porque aquello era un contrato del pasado mandato. La realidad es que ahora este segundo contrato, del que publica estas dudas el periódico El Día, y así que se ha hecho, se hizo el 25 de abril, si no me equivoco, en el mes de abril pasado, gobernando Coalición Canaria, ese área en concreto, que es competencia de Fran Hernández, en el pasado mandato era competencia del Partido Socialista, del ex concejal Yosimar Hernández, que curiosamente es uno de los concejales que no continuó en el grupo de gobierno del Ayuntamiento de La Laguna. Pero decía, tenemos que escuchar, bueno, el Ayuntamiento de La Laguna nos dijo que fuera de Fran Hernández no había otro interlocutor válido. Le han preguntado, supongo que en el marco de una entrevista mucho más amplia, en Radio Club Tenerife, la cadena SER, a Luis Geray Gutiérrez, al alcalde, por ese primer contrato, el que todavía tratamos la semana pasada, porque estas segundas sospechas pues no se han conocido, o por lo menos públicamente, hasta que lo ha publicado hoy el periódico El Día. Vamos a escuchar al alcalde de La Laguna.
Yo entiendo perfectamente que las empresas que pierden, digamos, la adjudicación de contratos totalmente reglados que se hacen en el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, con el respaldo total y absoluto de los funcionarios, con una conforme todo a derecho y que, por supuesto, dentro de la máxima legalidad, cuando se pierden y llevan muchos años en el Ayuntamiento, se intenta buscar cualquier vericueto para crear algún tipo de noticia que pueda perjudicar no tanto al funcionariado, sino también a la buena gestión que se lleva realizando los últimos años en el área de servicios municipales. Pero lo que sí le quiero decir es que todas las demandas, todas las reclamaciones que se ha hecho por parte de esta empresa, que reitero, ha perdido la licitación del contrato de alumbrado público, la que ha presentado esa denuncia, en todos los estamentos que ha hecho esa alegación, en todas se han desestimado o incluso ni tan siquiera se les han permitido que continúe, y por tanto es un ejemplo que demuestra que la realidad del ayuntamiento es que todo lo que se hace conforme a este tipo de contrataciones y adjudicaciones es con el amparo legal de los funcionarios y las funcionarias del ayuntamiento. ¿Pero por qué se recurrió a la vía de urgencia para cambiar unas luminarias? Bueno, eso son cuestiones que deriven directamente del funcionariado. No sé los motivos exactos, pero sí sé que se hace una oferta pública a las empresas que están en el sector y que pueden concurrir, y que, por cierto, precisamente tampoco concurre esta empresa que denuncia, pero que en cualquier caso la invitación se hace a las empresas que entendemos que nos pueden facilitar y mejorar los entornos en cuanto a la necesidad que se oferta de una manera inmediata. Y ahí está la situación que se están dando dentro de las mejoras del alumbrado, que es prácticamente semanalmente se está dando en el municipio. Bueno, solo unos apuntes a lo que ha dicho Luis Geray Gutiérrez. Evidentemente esa empresa no concurre porque, como acabamos de explicar, no le invita al ayuntamiento. El ayuntamiento decide no invitar a la empresa que hasta ahora gestionaba el servicio, y obviamente eso genera después la actuación de la empresa. Y otro apunte, es verdad que el Tribunal de Contratos de Contratos Públicos le dio la razón, que es una vía, ese órgano. Es necesario que tú, antes de acudir a un contencioso administrativo, de presentar una demanda judicial, tengas que acudir obligatoriamente a ese órgano para que resuelva, y ya después decide si vas o no a la vía judicial. Bueno, pues ese órgano es verdad que sí que resolvió, pero en la vía judicial, la demanda que se presentó ante el TSJC, que nos consta a nosotros, todavía el Tribunal Superior de Justicia de Canarias no se ha pronunciado sobre ese contrato. Pero insisto, evidentemente la empresa no se presentó porque no le invitaron, Natalia. No, y que me parece también un poquito peligroso, y que no se debe ahondar en decir que, bueno, que esto también es una pataleta de la empresa que no adquiere o no gana la licitación de este tipo de contratos, básicamente porque, bueno, me imagino que habrá de todo. Pero esto, vuelvo a insistir, también es no ya estos contratos de urgencia para la arreglo de las luminarias, sino ya que hablábamos en más profundidad de este nuevo contrato por 18,7 millones de euros que sacaba el compañero Miguel Ángel Autero en el periódico El Día. Hombre, me parece que eso también denota la poca fiscalización que se hacen por parte de las instituciones públicas, de las empresas que licitan o que resultan licitadoras de los concursos, contratos, o llámalo, que yo creo que hay que ser muy puntilloso, y cada vez más, porque cada vez más la gente está más pendiente de cómo, cuándo y con quién se gasta el dinero público. Entonces, cualquier mínima duda, como decía Óscar, o como decías tú, la duda razonable, empaña el buen hacer de ese contrato, y sobre todo también empaña pues la reputación de las empresas que se presentan. O sea, es que va a haber un momento en que la gente va a poner en solfa también cualquier tipo de contrato que sea con cualquier administración. Y que a mí me cuesta creer, o me parece que, por la experiencia que yo tengo, que no es tan sencillo que un contrato de estas características, millonario, las decisiones las tomen de manera unilateral los funcionarios. Lo digo porque, por ejemplo, cuando le hace la pregunta Miguel Ángel Dasguani ¿y por qué por urgencia este contrato para cambiar luminarias? ¿Dónde está la urgencia? Esto en verdad era en unos fondos europeos, una subvención, y para no perder esos fondos, bueno, pues se hace de la manera que se hace. Pero eso de decir es que eso fue cosa de los funcionarios, hombre, uno ya a estas alturas, Óscar, esa respuesta de eso fue cosa de los funcionarios. No, vamos a ver, primero se ensalza la labor de los funcionarios, ¿no? Gran trabajo, los funcionarios. Pero después... Y luego ya cuando se le pregunta la cuestión que es la clave, no, son cosas de los funcionarios. Eso es típico, desgraciadamente, lamentablemente, muchas respuestas del político en sí, no solamente Luis Geray Gutiérrez, sino ya nos acostumbramos a que parece ser que, bueno, que es la norma, ¿no? Por un lado, los funcionarios son claves, son las principales herramientas del personal funcionario de un ayuntamiento, es la clave para el funcionamiento de una administración, en este caso administración local, pero luego cuando llega el momento complicado, no, eso son decisiones de los funcionarios.
Sí, bueno, siempre Bueno, suele los ocurrir. políticos tienen que asumir responsabilidades políticas también. Pero les hemos contado aquí muchas veces, fíjense, hablando de familiares, de enchufismo, ¿no? Que es un término muy habitual en esta mesa, por desgracia, de cómo se gestionó la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife en la época de Ricardo Melchor como presidente, donde, entre otras cosas, va a ser juzgado Ricardo Melchor por colocar a una persona afín a su figura de manera irregular dentro de la autoridad portuaria, que además es un órgano que tiene una serie de controles todavía muchos más exquisitos que tienen el resto de administraciones públicas por su condición, pero eso hace que además sea fiscalizado, porque depende del Estado, por la Intervención General del Estado, nada más y nada menos. Bueno, pues la Intervención General del Estado ha detectado esto que publicaba el periódico El Día. Hacienda detecta, es un informe de Intervención General y Hacienda es quien está poniendo el tema sobre la mesa, detecta casos de enchufismo en puertos de Tenerife. Para que se hagan una idea, dentro de esta información del periódico El Día, se asegura literal del informe de la Intervención General del Estado. Se contrata mediante oposición concurso de méritos y se adjudica en 2024 a la hija del antecesor en el cargo de la actual jefa de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria y presidenta del Tribunal Calificador, habiendo sido su superior jerárquico de ella en los últimos años en activo. Y se asegura en ese informe, no es la primera vez que se contrata a familiares de empleados activos o jubilados de la entidad portuaria. Bueno, pues como ven, bueno, esto al final afecta a todas las administraciones, este nepotismo que se hace con el dinero de lo público, ¿no? Esto, insisto, lo dice la Intervención General claro, del no lo decimos Estado, nosotros, lo dice un informe de Hacienda, Claro. pero en este caso es que, claro, pues ¿qué quieres que te diga, David? Si lo dice ese informe, Ya, más pero claro es el agua, pero es que a mí no me sorprende cuánto tiempo, uno conoce cómo funciona el puerto, el ente, de quién ha estado en manos durante todos estos tiempos, la situación de Ricardo Melchor al frente, que con una situación jurídica dura, precisamente, bueno, pues por este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, que la gestión no ha sido buena. Cuando Ricardo Melchor era presidente de la autoridad portuaria, no lo digo yo, es que ya es evidente tal y como jurídicamente está el asunto y políticamente los caos, los funcionarios, cuando Rafael Díaz era director del puerto, un hombre de Coalición Canaria, del Comité Local de Coalición Canaria, que se enfrentó a Ricardo, no sé si fue Ricardo Melchor, compañero de Coalición Canaria en la isla de Tenerife, en fin, que esto no me sorprende. Y por otro lado, ¿qué quieres que te diga? Pues no me digas nada más. Si no quiero decir nada más, así no te sorprende. Pues no me sorprende, no, porque no me sorprende, porque habíamos muchos enchufados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Quizás no puede ser, mira, yo voy a decir una cosa que a lo mejor es impopular. Hipocresías las justas porque todos hemos intentado en algún momento de nuestra vida pues que alguien nos ayude, pero eso es una ayuda. ¿No? Esto es privado, esto exactamente, público, ¿no? Bueno, claro. Bueno, aquí tenemos ejemplos de muchas cosas porque muchos puestos de asesores, jefes varios y tal, son puestos de confianza. Sí. Perfecto, no pasa nada y hasta ahí hemos llegado. Ahora, estamos, yo creo que viendo en los últimos tiempos ya otra red de enchufismo más evolucionada que sofisticada, ya... digamos. Sí, sofisticada, que ya lo que busca no es ya el propio enchufe, sino el mantenimiento del enchufe a lo largo del tiempo. Sí, se ha normalizado. Entonces, claro, cuando ya empezamos a ver que eso se trata de intentar colar un concurso de oposición o intentar colar una serie de puestos e incluso hasta creados, no en este caso, pero creados ad hoc. Mira el caso de las oposiciones a la comunidad autónoma, la famosa madre con el hijo y la pareja del hijo, etcétera, etcétera. Y en la isla de La Gomera y en el sur de Tenerife. Pero eso ocurre en todas las administraciones y en todos los partidos políticos, lamentablemente, y se ha normalizado. Pero esos mismos que protagonizan, que son partícipes de colocar, de enchufar a familiares, a primos, hermanos, tíos y sobrinos y hermanos y de todo. Son los mismos que luego se preocupan, bueno, que la situación del paro, del desempleo. No, y los golpitos en el pecho de aquí vamos a trabajar por el ciudadano, por Canarias, por mi municipio, porque son lo primero. No, vamos a ver, vamos a ser claros. Y aquí nadie o ningún color, no vamos a decir nadie, porque a ver, no vamos a generalizar, que eso siempre es feo, pero ningún color se escapa. Ninguno, y en todos sitios y en todas las administraciones cuecen habas. Y eso es importante que vayamos denunciándolo. Aquí ponemos una pizarra blanca ahora, al estilo David en su momento. y empezamos a poner más grande más grande que la de Geneto. Pero y empezamos a poner reales, nombres y apellidos de políticos de Canarias que son expertos para enchufar, además con nombres y apellidos, y tenemos que pedir las OSI compañía que nos traigan otra pizarra. No, pero tiene que ser una pizarra de estas de papel que tenga un rollo, una bobina grande. Y aparte ya no solo que enchufen, los políticos que enchufan, los políticos enchufados
que llevan años y años y años y años y años y años, oye, que no se van. Que ya no saben hacer otra cosa. Profesionales de la política. Normal. Los que nos vamos somos nosotros, para publicidad. 2 minutos y volvemos. Corsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al Día La Tertulia. Bueno, continuamos en directo en Canarias al Día analizando la actualidad política. Ya les dije que la semana pasada fue bastante intensa a nivel de entrevistas. Tuvimos a Antonio Hernández, del exalcalde de La Guancha. En esta semana hemos tenido a Emilio Navarro, la van a poder ver, el expresidente del Partido Popular, alcalde de Santiago del Teide, este miércoles a partir de las 8 aquí en Mírame Televisión. Y la semana pasada estuvo también Teresa Cruz Oval, después de haber comparecido la ex consejera de Sanidad ante las comisiones de investigación tanto del Senado como del Parlamento de Canarias. Tenía muchas cosas que decir, sobre todo después de una intensa entrevista también en Radio Club Tenerife, la cadena SER, donde, entre otras cosas, reconoció o aseguró, según su versión, que fue acosada por la figura de Román Rodríguez durante su gestión como consejera de Sanidad. Había que hacerle preguntas obligadas. La entrevista fue un poco una montaña rusa, donde bajábamos y subíamos dependiendo de qué estuviéramos hablando, pero vamos a escuchar a Teresa Cruz Oval sobre el cese y, sobre todo, si alguien le decepcionó en su partido. ¿No le faltó a su partido un poco de interés a la hora de defenderla a usted como consejera? A ver, cada cual tiene sus maneras de actuar. Yo nunca pondría en entredicho a mi compañero. Si yo tengo que salvar a mi compañero y al que no es mi compañero, siempre salvaría a mi compañero. Pero ya eso son decisiones que cada uno toma en el ámbito que está. Yo no puedo cuestionar las decisiones que toman quien toma las decisiones en su momento. Yo nunca lo haría, nunca lo haría. ¿Había interés en colocar a Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de Salud en aquel momento? Eso no me corresponde a mí decirlo. Bueno, ella nunca lo haría, la dejaron sola, lo considera. Ella dice que, bueno, que entre un compañero y alguien que no es compañero, ella hubiera salvado a su compañero o compañera de partido en este caso. La cuestión es que ahora Teresa Cruz Oval está dentro de la ejecutiva del Partido Socialista, cuyo secretario general era quien lo era en aquel momento, que era Ángel Víctor Torres, presidente del partido, y quien fue quien la destituye. Y lleva un área que es el área de secretaria de Acción Social dentro del Partido Socialista. Al final, bueno, pues ahí hay como una reconciliación con su partido. No sé, entiéndanlo ustedes como quieran, le preguntamos por esta cuestión. Y sí que quiero dejar claro que si hay alguien que, a pesar de que me ha cesado, yo tengo una relación extraordinaria con esa persona, es Ángel Víctor. Me ha dicho en cualquier momento, desde el primer día, se ha reunido conmigo, esta es la situación, pasa esto, vamos a hacer esto, vamos... no puedo, no tengo en ese sentido, cuando digo me han fallado, nunca pongo en ese saco a la figura de Ángel Víctor Torres, que... A pesar de que era el presidente del gobierno. A pesar de que era el presidente, para mí es un gran compañero, es un ídolo que toma medidas y como persona es mejor persona. O sea, yo solo tengo buenas palabras para Ángel Víctor. ¿No cree que Ángel Víctor Torres tenía capacidad para poder haber actuado de una manera más responsable y más respetuosa hacia usted en aquel momento? Era el presidente del Gobierno de Canarias, sí. Era el secretario general del Partido Socialista. Yo he dicho que yo nunca dejaría a un compañero o una compañera tirada, pero son decisiones personales. ¿Le ha pedido perdón o se ha disculpado en algún momento por haber tomado aquellas decisiones? Él ha dicho públicamente que fue una decisión dolorosa y lo ha dicho en público y en privado. ¿Pero a usted le ha pedido perdón, se ha disculpado, le ha dicho me equivoqué? Las cosas que me ha dicho, me las ha dicho en el ámbito privado y yo, igual que ocurre con los amigos, las guardo en el ámbito privado. Bueno, y sobre los contratos de la pandemia, bueno,
La verdad es que al final cuesta un poco entender cuál es la posición de Teresa Cruz Oval, pero bueno, también sobre los contratos de la pandemia lo que viene a decir es que Ángel Víctor Torres estaba al tanto de todo. Yo no podía tomar ninguna decisión de ninguna magnitud sin que el presidente conociera esa decisión, pero por la misma regla de tres, la directora del Servicio Canario de Salud, la directora de Recursos Humanos, todos los que iban por debajo de mí, me comunicaban absolutamente todo. Y por tanto entiendo que Conrado Domínguez tampoco podía tomar ninguna decisión sin que lo supiera Ángel Víctor Torres. Yo con el cambio no sé si eso se dio o no se dio. Lo desconozco si eso fue así. La voluntad mía nunca fue a esperar que el presidente me llamara. Yo siempre actuaba, le daba el dato, el primero que sabía si teníamos este caso o el otro era el presidente. Si iba a ser un contrato de esta magnitud, el primero que iba a llegar en esta fecha, mañana me voy a reunir en la interterritorial, todas las gestiones era directamente por mí al presidente. ¿Y no sabes si posteriormente seguía funcionando así? No tengo constancia. Bueno, Teresa Cruz Oval, Óscar Martín. Teresa Cruz Oval, que fue diputada regional del Partido Socialista, pertenece al PSOE de la isla de Tenerife. A mí me ha llamado la atención, me ha sorprendido. Habla de Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres, supuestamente, el presidente del gobierno, fue quien cesó a Teresa Cruz Oval, su compañera del partido, compañera del PSOE tinerfeño, que sentó como un jarro de agua fría, en este caso, a las organizaciones en defensa de la sanidad pública en la isla de Tenerife. Yo no sé si pudo más la sanidad privada que la pública en torno a la figura de otro sector del Partido Socialista o de Nueva Canarias en la isla de Gran Canaria. ¿Qué quiero decir? Que bueno, si dice que Ángel Víctor Torres, que era el presidente, secretario general del partido, quien le cesa, hoy dice es un gran compañero, una gran persona y un ídolo, entonces lo que me hace pensar es que el propio, no sé si lo ha confirmado en esta entrevista David o en la comisión del Parlamento o en otra entrevista, más lo que me hace pensar es que la decisión de cesar a Teresa Cruz Oval no viene de la figura de Ángel Víctor Torres. Lo que me hace pensar a mí, no sé si me puedo equivocar o no, es que Ángel Víctor Torres actúa en base a lo que le pida a su socio de gobierno, que era Román Rodríguez, que no era consejero de Sanidad, era consejero de Hacienda, y en aquella época parece ser que prevalecían más los intereses económicos que los sanitarios, tal y como desveló en otra entrevista, o no sé si en la comisión del Parlamento, la propia Teresa Cruz Oval. Teresa Cruz Oval es de las personas que debería perder el miedo a hablar, porque a mí me da la impresión de que es verdad que su trayectoria política y mediática no es la persona más ducha en dirigir entrevistas o en poder ser la más lúcida en cuanto a entrevistas, pero en esto yo he visto silencio, y no, mira que no la he visto completa, sino he visto estos cortes, en que ha dudado, mi impresión es como contesto o no contesto, y después a mí me resultan varias cosas como sorprendentes. Primero cuando dice, no, Ángel Víctor se sentó conmigo y me dice, pasa esto, pasa lo otro, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué la cesan? ¿La cesan por algo? ¿La cesa él? Entonces, yo cuando pero la cesa él por decisión de propio Román... sí, pero bueno, es Ángel Víctor Torres, que de la mano, detrás de la sombra de Román Rodríguez. Esa es la pregunta, lo que tiene que decir ella también. Claro. Bueno, no tiene por qué decirlo, vamos. Pero la persona que le traslada su cese es porque es el presidente del gobierno. Por supuesto. Y además su compañero de partido después. Su jefe. ¿Sabes lo que pasa? Que nunca he pertenecido a una organización tan férrea, ni a nivel político ni social, porque soy incapaz de no poder cuestionar a esa propia organización. Entonces, Teresa Cruz Oval en estos momentos es como el paradigma de lo que yo he venido observando en los últimos tiempos, que es un fenómeno fan. Un fenómeno fan del político. Además, como dice, no, es un ídolo. ¿Pero un ídolo por qué? Porque Ángel Víctor Torres, yo además siempre he manifestado en esta mesa y donde he podido, que a mí Ángel Víctor Torres me parece un político honesto, un político honrado y que ha hecho una buena labor, a mi entender y en mi opinión, pero bueno, no deja de ser un político y no deja de ser un ser humano que no hay por qué ser ningún ídolo. Yo creo que Teresa Cruz Oval, aparte me sorprende que haya seguido perteneciendo al Partido Socialista y sobre todo que haya aceptado volver a formar parte de la organización a nivel interno, una organización que también te tira un poco los pies de los caballos y te dejó también con unas acusaciones y dándote, perdón por la expresión, dándote leña
a nivel mediático y público. Y yo no vi que a Teresa Cruz Oval la defendiera mucha gente. A mí me gustaría, sobre la pregunta de Conrado Domínguez, ¿qué vino a decir Teresa Cruz Oval? Porque claro, es que... Ella en la entrevista mucho más amplia, ella habló que Conrado no era un buen gestor, que ella tenía dudas, que había empresas opacas que se ofrecían a la Consejería de Sanidad. Bueno, de hecho lo dejó entrever en la comisión de investigación de mascarillas en el Parlamento. Pero lo que tiene que ser muy clara, si no se lo decimos nosotros ya lo hemos contado, es decir, Conrado Domínguez vino impuesto... porque estuvo en las dos etapas, en el Pacto de las Flores también siguió con Coalición Canaria. Conrado Domínguez vino impuesto en el cargo por un núcleo muy reducido, que es el núcleo duro del PSOE en Canarias, que está en Gran Canaria. Y Conrado Domínguez llega como director del Servicio Canario de Salud de la mano de un hombre, que es Sebastián Franqui. Chano Franqui, más conocido como Chano Franqui dentro de la familia del PSOE, que es un hombre fuerte, era consejero y es el secretario general del Partido Socialista en la isla de Gran Canaria. Viene al gobierno de la mano de Sebastián Franqui, porque el propio Conrado Domínguez estuvo ahí en el ámbito del Partido Socialista en la ciudad de Las Palmas, estuvo ahí rondando el propio ayuntamiento cuando gobernaba el Partido Socialista. Y hay que decir también que el PSOE tinerfeño, sectores del PSOE tinerfeño, estaban literalmente en contra del nombramiento de Conrado Domínguez. Y lo vuelvo a repetir, Patricia Hernández, secretaria general del Partido Socialista, había sido consejera en un órgano interno, en una reunión interna del partido, expresó su malestar de por qué nombraban a Conrado Domínguez. Y de hecho, el Partido Socialista había un malestar tremendo. Eso tiene que saberlo la propia Teresa Cruz Oval y tiene que contarlo también en una entrevista. ¿Por qué? El PSOE nunca le perdonó, el de Tenerife, Ángel Víctor Torres, cuando cesaron a Teresa Cruz Oval, que no nombraran a alguien de Tenerife. Saben que fue transitorio. Julio Pérez, de manera transitoria, consejero de Sanidad, pero también tenía otras responsabilidades. Y no nombraron a nadie de Tenerife a asumir la Consejería de Sanidad, sino a otra persona y no de Tenerife. Y eso es una duda pendiente que tiene el PSOE con los socialistas. De todas formas, a mí, de la entrevista, lo que más me llamó la atención y más me costó digerir, y se lo planteé tanto en la entrevista como fuera de la entrevista, es el hecho de que tú, como cargo público, mujer, denuncies acoso por parte de un hombre miembro de ese gobierno como es Román Rodríguez, que hables de machismo, que volvió a usar esa palabra durante la entrevista, y te destituyan en ese ambiente de supuesto acoso, de supuesto machismo, tu propio partido, que es el Partido Socialista Obrero Español, que lleva en su ADN, por lo menos presume de ello, el feminismo, y que después actúes como si no hubiera pasado nada y vuelvas a formar parte no solo de ese partido, pues del que no te has ido, pero tengas un papel activo en la ejecutiva, cuyo líder es quien te destituye en aquel momento, en aquel clima, en el clima de acoso, de presunto machismo. A mí eso me parece contradictorio y, como le planteo en la entrevista, me parece un mal mensaje para todas las víctimas de esas situaciones, porque en ese tipo de situaciones, o sea, mira que se ha cansado el Partido Socialista de decir que lo que hay que hacer es estar del lado de la víctima, creer a la víctima, y en aquel momento el PSOE lo que se hizo fue poner del lado de Román Rodríguez, porque la acaba destituyendo, y ella lo que hace es perdonarle esa actitud al Partido Socialista. Todas las mujeres, en este caso del Partido Socialista. También ella dice que le ha faltado apoyo de algunas personas dentro del Partido Socialista, porque es que, claro, es que es a lo que voy. No, pero es que yo ¿qué quieres que te diga? Si yo denuncio algo, no me veo apoyada, veo que es un sitio donde no se me quiere, yo cojo mis cosas y me voy. Y más ahora que a lo mejor Emilio Navarro y compañía montan un partido nuevo en Tenerife. Bueno, pues mira, opciones para Teresa Cruz Oval. No, bueno, en cualquier caso, sí que es verdad que a mí por eso yo les hablaba de montaña rusa, porque hay cosas que me parecen contradictorias o que por lo menos son comportamientos que no ayudan a dar fuerza a un mensaje que yo creo que es muy necesario, y es en el que hay que tener tolerancia cero contra esas actitudes machistas en las que, como ella misma dice, o según su propia versión, bueno, pues que no querían que una mujer estuviese tomando ese tipo de decisiones en un momento tan crítico como la pandemia. Y bueno, pues al final eso fue lo que ocurrió, y es bastante contradictorio la posición que mantiene Teresa Cruz Oval en ese sentido, siguiendo dentro de la ejecutiva insular. Y mira que yo, pues me parece que como gestora y como experta en lo suyo, funcionaria en el área de servicios sociales, en atención social, es una persona que sabe muchísimo y que controla muy bien la materia y está especializada en eso, pero a la hora de gestionar, como decía, un poco la comunicación, pues bueno, le falla un poco a Teresa Cruz Oval, o por lo menos su actitud es bastante contradictoria y da pie a que nos hagamos estas preguntas y estas críticas. Bueno, rápidamente, con otros asuntos. La isla de Lanzarote, el Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad, esto ya se veía venir, ya lo había dicho en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, del Plan General de Yaiza en Lanzarote. Ahí lo publica el periódico La Provincia. Mañana Óscar Noda, hoy intentamos que nos atendiese, no ha sido posible porque mañana Óscar Noda, el alcalde de Yaiza, va a dar una rueda de prensa para ver
¿Cómo afronta esta nueva situación el ayuntamiento ahora que ya la sentencia es firme, que ha caído el plan general? Y esto es importante porque usted dice, bueno, un tema urbanístico, bueno, un tema importante porque al final Yaiza es un municipio en Lanzarote donde el desarrollo urbanístico es fundamental. ¿Y qué está pasando en Canarias? Pues que muchos de esos hoteles que se construyen hoy en día y que ustedes dicen, pero ¿cómo van a construir un hotel ahí? ¿Qué aberración? Es porque no hay planeamientos aprobados en los municipios y cuando se intentan tramitar los planeamientos al final los acaban tumbando la justicia porque las cosas se hacen mal desde los ayuntamientos. Natacha. Y que es necesario, además, para evitar males mayores, que es que después de años y años de periplos jurídicos y de denuncias públicas y privadas, se tengan o no que derribar mamotretos y que nunca se derriben al final y eso aparezcan y sigan apareciendo en el paisaje de las islas, en este caso pues de Lanzarote o de Fuerteventura, como siempre digo, en el paisaje de cada isla, mamotretos sin sentido, precisamente porque, bueno, antaño se hacían las cosas así de mal. Lo que me sorprende es que no aprendemos de los errores. Totalmente. Y siempre estamos con lo mismo y siempre el urbanismo es la papa caliente de cualquier ayuntamiento. Esto en este caso es un varapalo judicial importante. ¿Por qué? Porque Yaiza es un municipio turístico. No olviden que en Yaiza está Playa Blanca, que es la zona turística más potente de la isla de Lanzarote, y que además también Yaiza, yo hace poco tenía la oportunidad de entrevistar en Onda Cero al propio Óscar Noda, que además es consejero del Cabildo Insular de Lanzarote, y tiene ahí un problema que es como el problema que tiene ahora mismo todos los municipios, ¿no? Que es el problema de la vivienda. Y un plan general, un documento urbanístico, es un instrumento importante para impulsar y extender las políticas en materia de vivienda y también turísticas, ¿no? Insisto, porque es un municipio turístico. Por cierto, en esa entrevista yo le preguntaba acerca del movimiento Canarias tiene un límite y, bueno, había cosas con las que estaba de acuerdo, otras que no. Hablaba, por cierto, de mejorar los servicios públicos, saneamiento, el agua, los servicios esenciales que también dependen de un instrumento urbanístico como el Plan General, que regenera economía y espacio. Eso sí, me decía que ya en su municipio no quiere más hoteles, más planta hotelera, se acabó, ya tiene un límite, más hoteles no hay en Playa Blanca. Pues ya tiene un límite. Y esto, que por cierto, y eso también, de eso también depende el documento urbanístico, esperemos mañana la rueda de prensa, porque es un varapalo judicial importante. Por eso digo, habrá que ver cuántos hoteles permite la norma urbanística, que no sé, será el plan general anterior o las normas subsidiarias, lo que está aprobado en Yaiza, que la verdad es que no lo sé, que permite a nivel urbanístico, porque ese es el problema. Bueno, dos asuntos que sí que quiero tratar antes de despedirnos. Uno es esa manifestación que ocurría en diversos puntos de Canarias este fin de semana, para pedir una legislación más contundente para proteger a las víctimas de acoso escolar. Se han dado ya algunos casos que han generado muchas dudas sobre si los protocolos funcionan, si la realidad es capaz del sistema educativo detectar este tipo de casos y darles la protección que se necesitan. Y lo ven en el periódico El Día, por ejemplo. Familias afectadas por el acoso escolar piden una legislación más dura en este sentido. Natacha. Y sobre todo porque es importante que esta manifestación está también organizada por la madre, si no me equivoco, de una niña de 15 años que desgraciadamente tomó la decisión de suicidarse después de ser víctima de bullying durante mucho tiempo. El bullying ha existido siempre. El bullying siempre ha existido, pero ahora se sabe más porque además se les permite hablar, se les permite denunciar y hay más altavoces para denunciar. ¿Qué hace falta? Que se les tome en cuenta, además que se les escuche y que se ponga soluciones desde las administraciones y sobre todo lo más cercano que es el centro escolar. Los profesores, las personas profesionales de la educación en Canarias también demandan no solo más protocolos, sino mejores protocolos y también expertos en el centro que sepan y puedan atender cuando un alumno no les dice a lo mejor directamente lo que le está pasando, pero que ellos sepan detectar qué es lo que está pasando con un alumno. Y sobre todo en estos momentos hay que tener muy en cuenta que el bullying ha evolucionado, hay un bullying 2.0 debido a las redes sociales, que también lo que ya no solo es pegarte, ya no solo es insultarte, sino también es convertirte en un paria, porque te amenazan con que si no haces esto te voy a denunciar en las redes sociales, voy a decir que eres esto, tus padres te van a ver, no te van a querer, nadie se va a juntar contigo, y eso en una persona que está comenzando a construir su personalidad y su vida puede ser absolutamente devastador, como hemos visto con este último caso, desgraciadamente. No olviden que además también se ha producido recientemente otro caso, un apuñalamiento de un compañero
compañero a otro en un centro educativo de La Laguna. Al parecer le había testificado en la policía que le tenía ya harto el compañero. Bueno, pues al fin y al cabo pues la convivencia no era buena entre uno y otro, pero le presuntamente apuñaló y la Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife le envió a un centro de menores, en este caso a Valle Tavares. Un caso reciente también que ha ocurrido en un aula, en un centro, aunque creo que fue en el exterior del centro, pero bueno, la convivencia era en el centro, en La Laguna, Tenerife. Poco más que aportar, que se tienen que revisar los protocolos. Tienen que ser protocolos de mayor rigor y se tienen que actualizar y ser más contundentes. Tiene que haber una mayor coordinación entre la dirección del centro, los tutores con la dirección del centro y a su vez la dirección del centro con los inspectores y la Consejería de Educación, porque no se puede permitir que ocurran ni un mínimo indicio de un posible supuesto acoso entre menores, entre chicos y chicas en los institutos, en la educación en Canarias. Porque eso es tremendo, eso es grave porque destroza a los niños y niñas y destroza a la familia. Y ojo, que tiene que haber protocolos efectivos y eficientes, pero también tiene que haber gente que quiera ejecutar esos protocolos. No, eso es responsabilidad de la Consejería de Educación y tienen que hacer seguimiento, coordinación entre la Consejería de Educación, las fuerzas de seguridad y la Fiscalía. Y hay una cuestión importante que yo añado, que es verdad que los docentes tienen que, al final son el vínculo más directo, ¿no? Cierto, con los tutores. Alumnas, pero que haya más personal especializado. Hombre, es que un profesor porque no hay tampoco no tiene por qué estar colegios. formado en eso. Claro. Puede tener herramientas, incluso por la propia experiencia, puede saber detectar o puede saber cómo afrontar esa situación. Pero tiene que haber personal especializado porque es que el fenómeno ha cambiado. Totalmente. Desgraciadamente, ha evolucionado y no precisamente a que se palíe estas situaciones, sino todo lo contrario. Por eso insisto en que los protocolos tienen que existir, por supuesto, pero tienen que existir también personas que lo puedan ejecutar y centros educativos que además defiendan la ejecución de esos protocolos y que no escondan en muchos casos la existencia de este tipo de situaciones. Bueno, más profesionales de todos los ámbitos, no solo maestros en los centros educativos. Y una última cuestión, porque sindicalistas de base, parece que viene un verano movido en el área de la hostelería en Santa Cruz de Tenerife, la provincia de Tinerfeña, ha anunciado convocatorias de huelga todos los viernes este verano y lo publicaba Atlántico hoy. Si no se aumentan los salarios el 6,5%, saben que esta negociación viene desde la huelga ya, desde antes de la huelga de Semana Santa, no se consiguió frenar la huelga de Semana Santa y parece que tampoco se va a conseguir llegar a un acuerdo para el verano. Había hoy una reunión importante entre patronal y representantes sindicales, pero a esta hora a mí no me consta si ha habido alguna novedad. Oscar. Bueno, en este caso lo que se anunciaron esta tarde es la convocatoria de la mesa, en este caso sindical de hostelería, para el próximo lunes 16 de junio. Ahí van a proponer esas movilizaciones y en principio, si al final se aprueba en esa reunión del 16 de junio, esas movilizaciones serán, como decía David, todos los viernes de los meses de julio y agosto, a partir del 4 de julio exactamente, lo comunicaba sindicalistas de base esta misma tarde. Bueno, pues viene un verano movidito en ese sentido. Que se llegue a un acuerdo, que es lo importante, porque los beneficiados tienen que ser los trabajadores en este sitio, en este caso, que además son los que sustentan también el sector. No lo olvidemos, que vemos siempre la parte bonita del sector del turismo, que existe y es real, pero también esas condiciones laborales de las personas que trabajan por y para el turismo y sobre todo por y para no solo los turistas, sino las personas, bueno, los residentes también, que queremos ir a disfrutar de los magníficos hoteles que hay en Canarias, pero que también queremos que esas personas pues tengan con las mejores condiciones y la mejor calidad de vida. Le estaba viendo ahí las imágenes de las huelgas y las manifestaciones, le hicieron un muñequito a Jorge Marichal, Estaba bastante, de hecho, durante un momento dudé. Está logrado, porque yo creo que soy mío, pero no traje las gafas, no veo. Sí. Bueno, a ver si para otro día recuperamos Bueno, no podemos conseguir que venga el muñeco, pero vamos, que bastante logrado. Va a venir un verano movidito. Un informe de Comisiones Obreras ha detectado que hay más de 8.000 empleados en Canarias que hacen horas extras que no cobran. Es fundamental, no se trabaja gratis, el trabajo hay que pagarlo, hay que retribuirlo y las horas extras al final es una cuestión que se regala al empresario y que después al final redunda en tener pues una mayor carga laboral, una mayor carga mental, un menor tiempo para estar con la familia o para hacer cosas, para vivir, que es fundamental, que no toda la vida tiene que ser el trabajo. Nos vamos. Óscar Martín. Por cierto, hablando de Marichal, se me viene a la cabeza un asunto que se me olvidó en el apartado de política del Partido Socialista. Ustedes dirán que tiene que ver al Marichal, porque me vino a la mente Marichal, el que fue presidente de la agrupación del PSOE en Arona. Marichal Padre, Agustín Marichal, empresario y al frente de la agrupación. Ya no, porque montaron una gestora, tuvo un problema, le montaron ahí un expediente disciplinario y tal. Bueno, me acabo de acordar porque José Julián Mena ha sido reelegido como de nuevo secretario general del Partido Socialista en Arona.
ahora, estos días. Ah, qué interesante, no lo sabía. Ya, pues me acabo de acordar por lo del Marichales, porque claro... Como es la vida, ¿eh? O sea, sale un muñeco de Jorge Marichal ahí y tú te acuerdas de José Julián Mena. Claro, que no, porque con el apartado político me olvidé, hablamos de Santa Cruz de Tenerife, hablamos de Las Palmas de Gran Canaria. Enarona ha sido revalidado como secretario general del Partido Socialista de Enarona. Por cierto, a ver si el PSOE de Enarona, que está descompuesto, se pone las pilas y logra por lo menos recuperar el poder que tenía. Pues no sé yo qué decirte de aquí a 2 años por cómo está la cosa en Enarona. El poder que tenía, la mayoría absoluta, el PSOE no lo va a lograr. Pero sí normalizar el partido, que se hundieron, se destrozaron entre ustedes. Bueno, que nos vamos, Natacha. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Pendientes de lo que ocurra con el Canarias. Ojalá que le vaya bien. Si no bien. me ven aquí el lunes es porque estoy en el partido del Club Baloncesto Canarias contra el Valencia y eso significa que tenemos una oportunidad. Yo no lo iba a decir, yo me alegraré que el Canarias gane, pero voy a echar de menos que esté Natacha aquí, que en su contrato pone claramente que si el Canarias pues llega a semifinales, ¿no? Estamos en semifinales ahora. Estamos en ahora. semifinales y sería exacto. Sería el cuarto partido de semifinales. Sería el cuarto partido de semifinales, entonces es importante que lleguemos a ese partido. Si el Canarias llega vivo al cuarto partido de semifinales, Natacha no va a estar aquí porque es una cláusula que está en su contrato. ¿Tú te acuerdas que el V La Palma estuvo a punto, estuvo la plaza para estar en ACB? Tú si no dices algo de La Palma... hay que recordar que el V La Palma con Vidorreta. Exactamente. Pero es que logró estar en ACB, pero renunció a la plaza porque no había dinero en aquella época, porque estaba el Mensajero y el Tenica, pero ojo, que el V La Palma pudo haber estado en ACB. Pues hay que apostar más por el baloncesto también. Vidorreta, por cierto, es que hay una afición tremenda, histórica en La Palma al baloncesto. Sí, señor. Interesante. Tenemos que recuperar la sección de deportes. Un pequeño espacio, hombre, para hablar. Ahora ya queda el baloncesto, queda al final de algunas competiciones y se habla de fichajes, pero para el próximo año, a propuestas que vamos a hacer a la cadena. Nos vamos, que pasen una feliz noche. Ven y mírame. Gorsua, increíble pero césped, te ofrece Canarias al día la tertulia.